Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Puerta, así la bruja trajo a Doom allí por Zero Senpai. Capítulo 1, la perdición que llegó a Falmart. Koan bostezó lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, realmente no estaba en su mejor forma. Unos cuantos turnos en el servicio nocturno lo aseguraron. Metió la pata, mal, debería haberse asegurado de que ese hombre inútil estuviera muerto, pero no lo hizo y ahora uno de los suyos estaba muerto. Chico escalador, ¿ya te levantaste tan temprano? La voz burlona de Edstrom logró alejar todo el sueño que le quedaba. La niña mayor tenía la costumbre de andar con atuendos diminutos durante los días de verano, sin importarle las miradas que atraían sus activos. No es que nadie fuera a hacer un movimiento, tenía la reputación de ser una de las degolladoras más mortíferas de Seven Hands. Buenos días, Edstrom. Por favor, mantén la voz baja. Él saludó apartando los ojos de su cuerpo más que indecentemente expuesto. Era un niño en crecimiento, y ya sabía demasiado bien lo que le causaba a su cuerpo mirar algo así. ¿Eres la cosa más linda? Puede que te coma. Ella sonrió mientras se acurrucaba a su lado, para su incomodidad. Deja de burlarte. No tengo tiempo para eso. Tengo trabajo que hacer hoy. Trató de ocultar su rubor, enmascarándolo con una fachada de ira y molestia. Sin embargo, no pareció funcionar, ya que su comentario solo la hizo sonreír más. ¿Y qué clase de...? Sus palabras fueron interrumpidas por fuertes gritos que brotaron desde el exterior. Todos los miembros de la mano negra presentes inmediatamente se pusieron de pie y corrieron hacia el sonido. Algunos de ellos ya con una mano en la empuñadura de sus espadas. El propio Koan estaba listo para saltar lo primero que viera. Este era el territorio de Seven Hands, nadie se atrevía a comenzar nada aquí, y si lo hacían, deberían estar dispuestos a pagar el precio. Su bravuconería no duró mucho, ya que tan pronto como salió de la cantina, inmediatamente se encontró desconcertado por lo que estaba viendo. Personas vestidas como soldados con un símbolo que nunca había visto estaban prácticamente asaltando los edificios a su alrededor. Cada vez eran más los que salían a la calle. Los vio derribar puertas y agredir a civiles desarmados, todo le pareció una especie de sueño lúcido. Eso fue hasta que una voz lo sacó de su trance. ¿Qué están esperando, idiotas? A la mierda estas manchas de mierda. El comandante de su distrito, Klein, gritó mientras desenvainaba su fiel hacha. Muéstrales por qué todos temen a la mano negra. A pesar de que su voz era poderosa, el grito furioso de sus hombres a la carga era aún más fuerte, ensordeciendo cualquier cosa en el campo de batalla que pronto se convertiría. Klein no perdió el tiempo, asaltando inmediatamente al enemigo más cercano al que pudo llegar. Armadura pesada, se dio cuenta de lo gruesa que parecía ser la armadura. Sus espadas eran mucho mejores para luchar contra oponentes con armadura ligera, pero eso no significaba que no supiera dónde atacar. Cortó el pequeño espacio entre la coraza de los soldados y los pantalones blindados. Sin embargo, el soldado fue lo suficientemente rápido como para levantar su escudo. Mierda, gritó en su mente preparándose para el impacto y la rápida retirada que tendría que realizar para evitar la lanza del soldado. Estaba totalmente desconcertado cuando su espada atravesó el escudo como si fuera mantequilla y, a juzgar por el grito de dolor de su oponente, parecía que su espada encontró su objetivo en el vientre del hombre. Después de solo un instante de sorpresa, Koan inmediatamente cortó la espada a través del vientre del hombre, destripándolo efectivamente y cortando en dos su escudo. Eso todavía se sentía irreal, la facilidad con la que había cortado el metal, como si estuviera tallando madera. Echó un vistazo a su alrededor mientras su oponente caía al suelo. Esto ni siquiera podría llamarse una batalla, esto fue una masacre. Las fuerzas enemigas estaban siendo cortadas como corderos indefensos durante una matanza. Su arma de acero era inútil contra aquellos que poseían armaduras encantadas. Pronto, lo más peligroso que tenía que preocupar a Koan era no resbalar en la calle cubierta de sangre. No hizo falta mucho para que los pocos supervivientes intentaran huir para salvar sus vidas. No es que les ayudara, ya que fueron cortados o retenidos por el avance de la mano negra. Pronto llegaron a la plaza central, la estructura gigante en forma de puerta que apareció hace un par de semanas todavía estaba en pie y... ¿Grupos de soldados pasaban por allí? Era un espectáculo confuso para Koan. Escuchó que el propio Marqués Satoru vino a revisar la estructura la primera vez que apareció aquí, pero no había indicios de que fuera otra cosa que un fenómeno extraño, no un portal a solo los dioses sabían dónde. Los humanos continuaron saliendo por la puerta como el agua de una presa rota. Klein apretó los dientes al ver los cadáveres de sus compatriotas, niños masacrados junto a sus padres, niñas y mujeres por igual muertas o en proceso de ser violadas. Subir. Oyó a Edstrom llamarlo por su nombre, pero ya era demasiado tarde, pues ya se había apresurado a decir el primer pedazo de mierda, todavía ocupado en tratar de rasgar el vestido de una chica de su misma edad o apenas mayor. Un solo golpe de su espada corta encantada fue suficiente para cortar la cabeza del cerdo. Lo tiraron hacia atrás por el cuello, cortesía de su comandante de campo. Sigue órdenes, muchacho. O te haré azotar. Gruñó mientras empujaba a Koan de vuelta a las filas. ¿Dónde coño están los refuerzos? Continuó rugiendo, cambiando su atención a uno de sus subordinados. Comandante. Las fuerzas aliadas están convergiendo en nuestra posición mientras hablamos. El hombre respondió mientras usaba un pergamino de mensaje. Sus palabras resultaron ser ciertas cuando la gran plaza fue literalmente invadida por miembros de las 7 manos, a juzgar por su apariencia sangrienta. Ya se encontraron con fuerzas enemigas y probablemente fueron traídos aquí por los soldados desconocidos en retirada. Los jinetes. Traigan a los jinetes. Oyó gritar a uno de los soldados que se retiraban.
El grito de múltiples bestias se escuchó en respuesta a sus órdenes y desde el cielo descendieron dracónicas como criaturas montadas por soldados blindados. Las bestias abrieron la boca y lanzaron una lluvia de fuego sobre las tropas de las 7 manos que se acercaban. «Derriben a esos cabrones. Los escudos avanzan. Lanzadores detrás». Escuchó el grito de uno de los comandantes que resonaba sobre los gritos de dolor de sus camaradas. «Abajo». Ed Strong gritó mientras ella lo empujaba en el suelo junto a ella mientras un rayo de llamas abrasadoras pasaba por encima de ellos. Era caos, caos y locura, disparos de rabia y dolor que venían de todas partes. El fuego del cielo fue respondido por el hielo y los relámpagos de la tierra. Ed Strong lo estaba cubriendo con su cuerpo mientras el infierno sucedía sobre ellos. La única experiencia remotamente similar a esta fue el fiasco de la plaza casi 2 años antes. «Cúbrete la cara con esto». La niña mayor gritó mientras presionaba una tela delgada sobre su boca y nariz que le permitía no respirar en los informes y el polvo que se levantaba a su alrededor. Su visión se estaba volviendo borrosa a medida que el polvo se le metía en los ojos mientras los gritos lo ensordecían. De repente, escuchó un estruendo a poca distancia de su posición, volvió sus ojos borrosos hacia el sonido, notando que era uno de esos seres dracónicos que acababa de estrellarse en el suelo junto a ellos, con la mitad de su cráneo reducido a cenizas. «El gremio está aquí. Aléjate. Aléjate». En respuesta a ese grito, trató de moverse, pero Ed Strong todavía lo inmovilizaba en el suelo. «Ed Strong, tenemos que movernos», gritó, con la voz apagada por el paño que llevaba en la boca. Pero entonces se dio cuenta, Ed Strong ya no lo empujaba hacia abajo, estaba completamente desplomada sobre él como si se hubiera desmayado. El pánico se apoderó del fondo de su estómago cuando una descarga de adrenalina le permitió salir de debajo de la mujer mayor. Su visión borrosa combinada con el polvo no le permitía ver casi nada, pero eso no era importante, necesitaba sacar a Ed Strong de aquí, ahora. Usando todas sus fuerzas, apenas logró levantar a la joven del suelo y huir lo más rápido que pudo, necesitaba salir de este infierno lo antes posible. Apenas logró llegar a un callejón cercano cuando la explosión más fuerte que escuchó lo ensordeció por completo del resto del mundo. Apenas logró mantener el equilibrio cuando la onda expansiva lo golpeó. Miró hacia atrás, hacia la plaza, que ahora se había transformado en un infierno ardiente, con llamas que se elevaban muy por encima de la más alta de las estructuras. Salió de su estado de shock cuando Ed Strong comenzó a convulsionar en sus brazos. Ahora que su visión estaba volviendo a la normalidad, no pudo evitar notar los varios pequeños fragmentos de metal plantados en la espalda de la mujer mayor, la sangre brotando copiosamente de las muchas heridas que le empapaban tanto a ella como a él. Comenzó a correr como un loco en un pánico aún mayor que antes. Juró que no dejaría morir a nadie precioso para él. No después de la madre. No después de Rina. Él no aceptará esto. No lo hará. El castillo de Rolente. POV de Satoru. Decir que el marqués más poderoso de Restis estaba cabreado era quedarse corto, estaba completamente lívido. Había trabajado duro junto a Renner y Ilma para arreglar el desastre que era el intento de levantamiento de los nobles. Ahora que todo parecía estar en orden, finalmente podía relajarse y tomarse un descanso para ir de vacaciones de exploración a las montañas de Acerlicia. Pero no. Alguna estúpida estructura parecida a una puerta de mierda tenía que aparecer en medio de una de sus principales ciudades. Pero si solo fuera eso, simplemente podría dejar la investigación en manos del gremio de magos, como planeaba hacer, pero, por supuesto, un maldito ejército tuvo que marchar a través de la maldita puerta e invadir básicamente Restice. En su puto territorio. Marqués Satoru. Al oír su nombre, el no muerto enmascarado resurgió de sus turbulentos pensamientos. ¿Es este un informe fiable?, le preguntó el rey mientras los ojos de todos los nobles se fijaban en él. Satoru ni siquiera estaba enojado consigo mismo por no escuchar, solo estaba enojado y quien fuera responsable del retraso de sus vacaciones lo pagaría caro. No tengo ninguna duda de la confiabilidad de mis subordinados. De repente un ejército de más de 10.000 personas atravesó la extraña estructura que apareció hace un par de semanas en el Ibera. Los guardias y las tropas estacionadas allí procedieron a luchar contra los invasores que entraron en la ciudad. A pesar de que el enemigo era débil, su gran número logró hacer retroceder a los pocos cientos de soldados que se les oponían. Todo llegó a su fin cuando el gremio de magos llegó armado con toda su reserva de pergaminos mágicos. Hizo una pausa mientras calculaba el desperdicio de buenos pergaminos y dinero en su mente, otra razón para golpear el cráneo de quienquiera que fuera el responsable. Procedieron a desatar ese poder mágico sobre el enemigo, causando bajas masivas entre los enemigos y obligándolos a retirarse sobre la misteriosa estructura denominada puerta. Por nuestra parte, sufrimos menos de un centenar de bajas entre nuestros civiles, pero creemos que alrededor de la misma cantidad fueron secuestrados. La plaza está completamente destruida, aunque la puerta permanece ilesa. Una vez que logramos asegurar la ubicación, cortamos efectivamente la retirada de cualquier otro soldado extranjero y logramos capturar o eliminar todas las fuerzas restantes. El marqués concluyó su informe con un gesto de asentimiento del rey. ¿Qué pasa con los prisioneros, Lord Satoru? ¿Lograste sacarles alguna información?, preguntó el marqués Raeven. De hecho, logramos extraer información fundamental sobre el enemigo hasta ahora. La puerta aparentemente une nuestra tierra a uno muy lejano o a un mundo completamente diferente. Puede sonar inverosímil, pero no podemos dejar de lado ninguna otra posibilidad, ya que el enemigo parece no tener conocimiento de nuestra historia o figuras famosas. Su declaración fue generalmente respondida con silencio, excepto por el marqués Blumrus y el príncipe Barbro, que se burlaron ligeramente de su hipótesis. Además, el enemigo ha sido identificado como el Imperio Saderan, que aparentemente es un país que logró conquistar la mayor parte del continente que habita. Continuó tratando de recordar todo lo que estaba escrito en el informe de los torturadores de Seven Hands. Tienen su propia religión y cultura, pero creo que lo más importante en este momento es hablar de sus fuerzas armadas.
Aparentemente poseen unidades de soldados a los que se refieren como legiones. Cada legión comprende entre 25.000 y 30.000 unidades. Este imperio aparentemente posee 8 de tales legiones con una adición de hombres reclutados pero no entrenados de sus tierras si alguna vez es necesario. Además de esto, muchos pequeños reinos cercanos son vasallos o están amenazados a la obediencia por el imperio y lograrían reunir a muchos más hombres para su causa. Explicó mucho para disgusto de todos los presentes. El que atacó el Ibera era parte de la Cuarta Legión, soldados experimentados utilizados principalmente para incursiones y saqueos. Hemos logrado repelerlos antes de que pudieran cruzar completamente la puerta, pero los restos de dicha legión junto a la Quinta Legión están esperando al otro lado, incluso podrían haber pedido refuerzos. Terminó su informe mientras el silencio descendía a la habitación. Esto es inaceptable. Debemos devolver el golpe a esta inmundicia que se atreve a invadirnos sin provocación. El primer príncipe se enfureció cuando algunos nobles asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con él. Hermano de la paz, aún no estamos seguros de a qué nos enfrentamos. Actuar solo sobre nuestras emociones podría terminar en un desastre. Ofreciéndole el segundo príncipe Sanak, a Satoru le gustó este, por lo que sabía el segundo príncipe era mucho más sensato que su hermano mayor. TSK, tal cobardía es impropia de la familia real. El príncipe real replicó con vehemencia. Antes de que la reunión se convirtiera en un lío de gritos, una persona solitaria, o un niño sería más apropiado, se levantó de su asiento. Hermanos, por favor, entiendo que la situación actual está poniendo a prueba nuestra paciencia, pero discutir entre nosotros no resolverá nada en absoluto. La voz melódica de la tercera princesa logró silenciar la habitación una vez más. No había nadie que se atreviera a discutir en su contra en la habitación, permitiéndole sentarse hacia atrás no antes de mostrar una pequeña sonrisa en dirección a Satoru. Por su parte, el hechicero no pudo evitar reírse al ver una habitación de hombres adultos silenciados por una niña prepúber. ¿Qué le sugerirías, Renner? Fue un testimonio tácito de la influencia de la princesa cuando el rey decidió por primera vez pedirle su opinión sobre la de todos los demás en la sala. Por su parte, la princesa pareció estar sumida en profundos pensamientos durante unos instantes antes de contemplar todos los regalos. Estoy parcialmente de acuerdo con el hermano mayor Barbro. No podemos mostrar debilidad al no responder a este ataque injustificado en el corazón de nuestro reino. Sin embargo, no podemos cargar en esto tan ciegos como estamos. Yo propondría un falso ataque, seguido de una carga abrumadora que, con suerte, desestabilizaría a sus fuerzas armadas, lo que nos permitiría evaluar nuestra posición al otro lado de esto. Puerta. Sus palabras provocaron algunos murmullos entre los nobles reunidos. ¿Un falso ataque, princesa mía? Cuando se le preguntó al marqués Pespea, confundido por las palabras de la princesa, aparentemente nunca había oído hablar de tal término, a pesar de que era un general consumado que ganó muchas batallas en su vida. Una estrategia de la que una vez escuché hablar al marqués Satoru, aparentemente se usa cuando se trata de un gran número de enemigos. Consiste en enviar un número simbólico de fuerzas para luchar contra el enemigo, haciendo que se sienta como si fueran el ejército principal, no importa si la batalla resulta en una victoria o una derrota, ya que el enemigo nos subestimaría y enviaría solo unas pocas fuerzas más para acabar con nosotros, sintiendo que sería inútil enviar todo su poder combinado para deshacerse de un enemigo tan pequeño. La princesa comenzó su explicación como Satoru recordaba cuando Kunito usó esa misma táctica para eliminar a todo un gremio mientras aún eran un clan desconocido. En ese caso eran solo 10, pero lograron eliminar un gremio de más de 30 jugadores, que de hecho había sido uno de los mayores éxitos de Kunito como estratega. Ver a la princesa, traer a colación un recuerdo tan querido de él, no podía evitar lavar parte de su molestia y calentar su corazón inexistente. Entonces eliminaríamos al enemigo y lo abrumaríamos con otra parte de nuestras tropas que se uniría a la batalla, aunque haríamos que pareciera que hemos gastado todo lo que teníamos para hacerlo. Si el enemigo tiene algo de cerebro, se daría cuenta de nuestra táctica y dejaría de enviar partes menores de su ejército y, en cambio, enviaría todo su poder al campo de batalla. Si, en cambio, son tontos y orgullosos, seguirían enviando parte tras parte de su ejército mientras nosotros seguiríamos derramando soldado tras soldado, siempre haciendo parecer que estamos al borde del colapso. Al final el enemigo habría mandado a todo su ejército a morir lentamente y sin lograr nada. Ese sería el momento para que usáramos todo nuestro poder militar para descender sobre ellos y apoderarnos de ellos antes de que entendieran lo que sucedió. La princesa concluyó para sorpresa o conmoción de todos en la sala. Pasaron unos minutos antes de que alguno de ellos se atreviera a decir una palabra. ¿Es esto alcanzable en su opinión, marqués Satoru, marqués Pespea? El rey preguntó a los dos grandes nobles en la habitación. Padre, no es posible que estés de acuerdo con esto. O incluso considéralo. Pasaremos por cobardes. El primer príncipe rugió mientras tiraba su silla hacia atrás mientras se ponía de pie, con una expresión enfurecida en su rostro. Abajo, Barbro, dijo el rey mientras ni siquiera miraba a su hijo mayor. Pero padre. El príncipe heredero protestó con vehemencia. Siéntate ahora. No hables a menos que te pida tu opinión, o haré que te destituyan en este instante. Dijo el rey, con un tono tan duro como el de Adamantita. Su mirada, ahora centrada en su hijo, estaba llena de rabia apenas contenida por su insubordinación. Barbro vaciló, claramente no estaba acostumbrado a ser el receptor de la ira rara vez vista de su padre. Pero, al final, dio un paso atrás y se sentó como se le ordenó. Mi rey, nunca escuché o mucho menos usé tal táctica, así que no sería tan presuntuoso como para asumir o darte una respuesta definitiva. El general marqués se escabulló para salir de la precaria situación en la que se encontraba. Todos se volvieron entonces hacia el otro marqués, cuyo rostro oculto era inescrutable tras su oscura máscara. Cucucu. El no muerto dejó que su buen humor se apoderara de él e incluso se rió de los recuerdos que aún pasaban por su mente. Aunque todos los demás parecían desconcertados o intimidados por el sonido desconocido de su risa. ¿Marqués Satoru?, preguntó el rey tratando de no perpetuar por más tiempo el nefasto silencio. Ah, sí, su majestad,
Creo que la táctica de la princesa es muy sólida y sólida. Sin embargo, es imposible asegurar el éxito completo de tal táctica, ya que depende principalmente de la reacción del enemigo. Aunque incluso si tiene éxito solo parcialmente, aún podríamos seguir adelante con un plan secundario en el que estaba pensando. Ahora que todo se estaba desarrollando, se encontró muy intrigado en lugar de molesto. Esto era como planear una guerra de gremios, solo que con más recursos y tropas a disposición de los demás. Tendría que encontrar la manera de agradecer a Renner cuando ella lograra convertir una vez más su molestia en entretenimiento. A pesar de que el pequeño diablillo era a veces una fuente de dolores de cabeza, no podía negar el sinfín de entretenimientos y ocasiones que ella le proporcionaba. ¿Un plan secundario?, preguntó un curioso marqués Raeven mientras Satoru asentía con la cabeza. Sí, de hecho, incluso si solo logramos destruir unas pocas legiones de este llamado imperio, seguramente tendrán que usar todo su poder restante para intentar defenderse de nosotros. En ese caso, podemos explotar los años de odio y opresión de sus vasallos y el reino cercano al que empujaron a la sumisión. Si logramos ponernos en contacto con ellos, tal vez logremos convencerlos de que inicien un levantamiento colectivo. Vio que a mitad de su discurso Raeven abría mucho los ojos en señal de comprensión. El marqués podía ser joven, pero desde luego no era un tonto. Esa fue una táctica que Ainzo Algaon usó mucho durante su ascensión, para empujar a un gremio más pequeño a entrar en conflicto con un oponente suyo solo para luego atacar al lado agotado y cosechar los beneficios. Esa fue también la misma táctica que muchos usaron durante la gran incursión cuando más de 1500 jugadores y NPC invadieron la gran tumba. Tener un renacimiento, aunque fuera menor, de esa ocasión era una perspectiva emocionante en la mente de Satoru. Vio como una sonrisa maliciosa aparecía en el rostro de Raeven. El imperio se encontraría librando una guerra posiblemente perdida mientras todos sus antiguos aliados y vasallos llamarían a su puerta con sus ejércitos. Una capitulación total, no importa cómo termine nuestra guerra. Incluso podríamos cosechar algunos beneficios cuando se decida la división del imperio, aunque todo esto depende de la voluntad de los vasallos y el reino de levantarse y cooperar con nosotros. El rubio marqués se explayó dando crédito a la idea de Renner y a los planes de Satoru, para gran satisfacción de este último. Según tengo entendido, este imperio es orgulloso y oprime a todos basándose en nada más que el hecho de que pueden. Tal cultura está destinada a caer. La tercera princesa añadió mucho al acuerdo de muchos de los presentes. De hecho, aquellos que no entiendan la importancia de la adaptación y la recopilación de información, caerán. No hay tonto más grande que el que se cree invencible. La voz profunda de Satoru llenó la habitación, lo que provocó que muchos estuvieran de acuerdo con entusiasmo. Entonces se decide, quien comandará y coordinará la expedición será el marqués Satoru, mientras que el marqués Pespea y el marqués Raeven servirán como comandantes de campo. El rey proclamó mientras todos aplaudían con entusiasmo la decisión. Todos menos un muerto viviente enmascarado que se volvió hacia una tercera princesa sonriente. ¿Qué demonios? 2 semanas después. Colina de Alnos. POV de Folt Titus. Folt Titus Meridius, comandante de campo de la Quinta Legión, se preparó para otro día de espera. La tensión ha sido alta al principio, con la derrota total y la masacre de 1/3 de la Cuarta Legión, pero los nervios solo pudieron tensarse hasta cierto punto antes de que el aburrimiento se apoderara de ti después de que no sucediera nada de lo que temías. El enemigo no parecía querer responder a su invasión inicial. Los pocos cientos de hombres que lograron escapar a través de la puerta hablaban de guerreros con armaduras imposibles de perforar y espadas que cortaban armaduras pesadas con una simplicidad asombrosa. Pero lo peor de todo eran sus magos, hablaban de hechizos capaces de matar a sus jinetes de dragón de un solo disparo, por no hablar del infierno infernal desatado sobre ellos que se cobró miles de vidas y los obligó a huir más allá de la puerta. Con tales cuentos, esperaba que marcharan a través de la puerta en cuestión de días, por lo que predispuso a sus defensas a causar el mayor daño posible mientras esperaba una respuesta a su solicitud de refuerzos. Sin embargo, nada de eso sucedió. La puerta permaneció en silencio y el enemigo no se mostró. El pánico se convirtió en cautela, la cautela se convirtió en ansiedad y la ansiedad se disipó lentamente. Sin embargo, seguían esperando, sin atreverse a cruzar esa puerta una vez más. Acababa de terminar de vestirse cuando escuchó los sonidos de una conmoción que venía del exterior. Abrió su tienda de campaña, los soldados corrían de un lado a otro en un orden de pánico. Soldado. ¿Cuál es el significado de esto? Detuvo a uno de los soldados en su camino. General. El enemigo se ha mostrado. El hombre inmediatamente casi gritó, lo que provocó que Titus se moviera inmediatamente hacia la barricada de madera que formaron alrededor de la puerta. Si quería dar órdenes efectivas, lo primero que había que hacer era evaluar las capacidades del enemigo. Allí, apenas saliendo de la oscuridad de la puerta, había cientos de personas alineadas, con armaduras de muy mala calidad. Era una imagen desconcertante, nada que ver con lo que le informó la Cuarta Legión. Aunque decidió no bajar la guardia, esto podría ser todo un truco después de todo. Arqueros. Ordenó mientras el sonido de 1000 cuerdas tensándose llenaba el aire silencioso y tenso. Puntería. Mientras decía eso, las filas de soldados se movían, y como se movían, prácticamente un montón de tontos borrachos. No había armonía ni unidad, no había táctica ni estrategia en sus movimientos. Podía jurar que aún así algunos de ellos chocaron entre sí y cayeron mientras intentaban lo que debería haber sido una carga contra la barricada. Estaba tan desconcertado por el estupor de borracho de ver una escena como esta, que incluso se olvidó de dar la orden de disparar mientras una tras otra, las flechas volaban desde lo alto golpeando y fallando al azar. Tito ni siquiera podía culpar a sus hombres, no solo no recibieron órdenes, sino que probablemente estaban tan desconcertados como él, ya que cientos de hombres fueron masacrados por las flechas aleatorias que volaban alrededor o por su infantería una vez que llegaron a la barricada. En no más de 20 minutos han derribado a unos 1000 hombres y el campo de batalla ha vuelto al silencio, ya que los pocos jadeos de los moribundos eran lo único que se podía escuchar. Solo cuando el último enemigo dejó de respirar más, sucedió algo más.
Aparecieron nuevos enemigos, estos bastante equipados en comparación con los anteriores, pero al mismo tiempo su número era muy inferior, dudaba que el pelotón pudiera llegar siquiera a un centenar. En verdad, los soldados de este país son una completa basura, solo tuvieron que resistir un poco antes de recibir algo de ayuda y, sin embargo, todos murieron. Bueno, al menos tienen suficientes monedas para pagar a gente como nosotros para que los ayude. El que hablaba era un hombre gigante, completamente cubierto con túnicas oscuras y con una máscara que ocultaba su rostro. Por la forma en que habló, parecía que la tierra que habían intentado invadir anteriormente había contratado a este grupo de probables mercenarios para luchar en su guerra. Aunque la confianza que mostraban era realmente desconcertante, estaban frente al poderío de una legión y media de hombres, atrincherados detrás de un bosque sólido que acababa de diezmar a 1000 hombres sin recibir una sola pérdida. ¿Qué podían hacer unos pocos cientos de hombres? Bueno, basta de perder el tiempo, nos han pagado por un trabajo, y un trabajo que haremos. La voz del hombre era apenas audible desde esa distancia. A estas alturas Tito tenía ganas de reírse en la cara de este tonto, pero incluso eso sería un insulto para sí mismo, encontrar diversión en cosas tan pequeñas. ARQ. Ni siquiera pudo terminar de llamar la atención de sus tropas cuando una voz mucho más oscura y profunda resonó en el campo de batalla abrumando su propia voz. Twin Maximize Magic, Storm. Y luego hubo fuego, fuego infernal. Tito nunca había presenciado llamas tan altas antes de esto, y lo peor era que el fuego parecía estar vivo. Avanzó consumiendo tierra, cadáveres, madera y, finalmente, a sus propios hombres que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar de dolor antes de ser quemados vivos hasta que solo quedaron cenizas. Otoño BA. Sus órdenes ya habían sido ahogadas por el fuego, pero una voz aún más fuerte se impuso de nuevo en el campo de batalla. Triple Maximizer Magia, cadena de relámpagos. La voz entonó mientras un rayo de luz atravesaba las llamas infernales solo para convertir a más de sus soldados en cenizas, seguido de una lluvia de flechas y lo que parecían ser bolas de fuego que explotaban al impactar con sus tropas diezmando regimientos enteros de un solo golpe, sin importar cómo intentaran defenderse. Y el ruido ensordecedor era lo peor que había oído en su vida, explosiones, llamas furiosas y hombres gritando. No era de extrañar que línea tras línea todos se derrumbaran. A estas alturas, Tito no tenía ni idea de qué hacer. No podía ordenar a sus hombres que se reorganizaran. No había ninguna táctica contra un poder tan abrumador que él conociera, ni siquiera los apóstoles se suponía que podían desatar tal locura. Ni siquiera podía ordenar una retirada, ya que quien no se quemaba o moría ya estaba huyendo. Pero sabía una cosa que podía hacer. Huye y denuncia esto. El emperador, no, todo el imperio debe saber de este hombre. No, este monstruo que nos han traído los dioses, no pudo evitar la desesperación cuando logró subirse a un caballo que huía. Lo último que escuchó fue la misma voz maldita, oscura y profunda. Mata al resto. En todo su mandato como comandante, no, ni siquiera durante toda su vida Tito había presenciado un día más sombrío que este, ni siquiera en sus pesadillas. 2 horas después. POV de Raeben. Ah, mi señor. Una actuación realmente maravillosa. Uno de los miembros de la nobleza menor aplaudió al hechicero a su regreso. Debo estar de acuerdo. Esos tontos no tenían ninguna posibilidad. Otro continuó, para disgusto de Raeben. Tontos y lamebotas, todos. Acaban de presenciar cómo el hombre destruía y ponía en fuga sin ayuda de nadie una armada de poco menos de 50.000 hombres. Decir que no estaba impresionado e incluso lleno de pavor al verlo habría sido una mentira. Pero a partir de ahí, básicamente tirar por la borda su dignidad, preferiría morir antes que aceptar tal humillación. No hay necesidad de tales cumplidos. Fue un juego de niños asustar a un alevín tan pequeño. Si solo unos pocos trucos de salón fueron suficientes para hacerlos huir para salvar sus vidas, me pregunto si toda nuestra preparación fue necesaria en primer lugar. El hechicero mágico respondió para disgusto de Raeben. Si el capitán guerrero valía más que 1000 hombres, acababan de presenciar el valor de todo un batallón de capitanes guerreros en una sola persona que, para empezar, ni siquiera parecía tomarse todo en serio. Sin contar el extraño hechizo mágico que les permitió presenciar todo desde lejos. La mayoría de los nobles estaban asombrados por tal cosa, pero Raeben no lo estaba en absoluto. En cambio, estaba preocupado, ya que nada indicaba que tal cosa solo pudiera aplicarse a la guerra. Si Satorus siempre podía usar hechizos tan sofisticados y útiles, ¿qué le impedía usarlos para espiarlos a todos? Cuando regresara a su mansión, debía asegurarse de tratar de tomar contramedidas contra tales cosas, si era posible. En su lugar, deberías ofrecer tus felicitaciones a la princesa Renner, ya que fue su idea disfrazarnos a mí y a mis hombres como una compañía mercenaria que Resti se empleó para ahuyentar al enemigo, y también al marqués Raeben, por su idea de llenar las primeras líneas con prisioneros mal armados de todo el reino, para actuar como una falsa representación del ejército de Restice. En comparación con eso, había hecho lo mínimo que se me exigía. Escuchar al lanzador hablar de él bajo una buena luz se sintió bastante discordante teniendo en cuenta el socavamiento que se estaba produciendo en su propio territorio debido a Seven Hands. Además, los constantes elogios a la tercera princesa eran desconcertantes para él. Lo entendió inicialmente, ya que aparentemente habían trabajado juntos usándose mutuamente para llegar al poder, pero ahora que el nuevo marqués estaba comprometido con la segunda princesa, su prioridad debería ser reducir y socavar a su anterior pareja en favor de su futura esposa. Y, sin embargo, la continua elevación de la tercera princesa era un movimiento que no podía entender. Era poco más que una bastarda, un suicida político. Tenía que aprovechar esta ocasión para estudiarlos mejor a los dos y entender hacia dónde se dirigía todo esto. El hecho de que el rey, después de muchas protestas, finalmente permitirá a dicha princesa ir más allá de la puerta como diplomática fue un testimonio de algo más que sucedía a puerta cerrada en la familia real. Estará atento a cualquier otra cosa que pueda captar. Aparentemente, su expulsión forzada de la corte a favor de no perder el control sobre su propio territorio debido a Seven Hands ha resultado ser un movimiento efectivo por parte del lanzador, ya que se encontró perdido en las interacciones más sutiles entre los miembros de la familia real.
Una semana después. Palacio Imperial de Sadera. POV de Molt Solegastes. El emperador saderano despreciaba a Folt Titus Meridius, un general al que respetaba y conocía desde hacía mucho tiempo. Fue gracias a él que muchos esclavos semihumanos fueron traídos al redil de su imperio. Por lo tanto, escuchar esas palabras de uno de sus hombres de confianza era bastante preocupante. Mi emperador, sé que mis palabras pueden sonar extravagantes y las divagaciones de un loco. Yo mismo lo pensaría si no presenciara tal locura con mis propios ojos. Le ruego, Su Majestad. No marchéis contra el Diablo de Negro, ese no es un hombre, es un monstruo que hay que evitar. Sus palabras provocaron de nuevo una pelea a gritos entre el Senado, el bando más belicista escupiendo palabras insultantes contra el general y el bando más moderado pidiendo cautela ante tal amenaza. Estaba bastante cansado de toda esta farsa y silenció al Senado con un solo gesto, mostrando una vez más el poder que debía ejercer un verdadero emperador como él. Escucho sus palabras, mi general, y me preocupa que tales proclamas provengan de un sujeto de tanta confianza como usted. Comenzó a hacer que la tensión aumentara en la sala. No era ningún secreto que solía mentir más hacia la parte proactiva del Senado. Me dijiste que este hombre, este diablo como lo llamas, no es parte del reino que hemos invadido. ¿Me dices que un hombre capaz de hacer correr a una legión y media por sus vidas está luchando por el mejor postor? Preguntó el emperador divertido al saberlo. A pesar de que no creería tal cosa si la totalidad de los supervivientes no estuvieran de acuerdo con tal informe, él también era un hombre de pragmatismo, los activos debían ser explotados al máximo, y cada ocasión debía ser tomada como lo que era. Y esta fue una gran ocasión. Por lo que tengo entendido y las pocas cosas que dijo antes de que comenzara la batalla, sí, Su Majestad, fue contratado para luchar contra nosotros. Contestó el comandante. Bien, pensó Monk mientras sus ojos se dirigían hacia cierta pelirroja autoproclamada caballero que había en la habitación. Podría ser el momento de darte un buen uso, hija mía, tal poder debería pertenecernos a nosotros. Un territorio fértil y una novia con un buen pedigrí deberían ser suficientes para superar cualquier otra oferta que se le pudiera ocurrir a este llamado reino Reestice. Pero ese era un pensamiento para el futuro, ya que a partir de ahora necesitaba asegurarse de que se resolviera otra molestia. Podría ser el momento de lanzar un contraataque entonces. Envía mensajeros a todos nuestros vasallos y aliados. Marcharán sobre Alnos. Su proclamación fue recibida con vítores por parte de la facción belicista y aceptada por los moderados. Tendría que hablar con su hija muy pronto. Un mes después. Colina de Alnos. POV de Satoru. El hechicero mágico dejó a un lado las pequeñas escamas, huesos y corazones recuperados de los pequeños seres dracónicos. En cuanto a la calidad, eran mucho menos de lo que esperaba, aunque la piel era bastante resistente y de buena calidad. Ya confirmaron que los hechizos de cuarto nivel podían sellarse en los pergaminos, ahora estaban experimentando con el quinto nivel. Desafortunadamente, como solo hay una persona capaz de hacerlo como lo es ahora, tal experimento tuvo que retrasarse para más adelante. El gran avance en la creación de pergaminos fue suficiente por ahora, y mareó a Satoru al pensar en qué más tenía que ofrecer este mundo. Esos seres dracónicos parecían haber sido domesticados para que se pudiera organizar una granja. Tener una afluencia constante de material que pudiera convertirse en pergaminos de cuarto nivel sería una bendición lo suficientemente grande como para justificar esta guerra en el aspecto económico. Hablando de eso, los esfuerzos bélicos iban bastante bien. Se las arreglaron para establecer una base de operaciones al otro lado de la puerta, cortando efectivamente cualquier posible acceso a Reestice de las fuerzas enemigas. Ya había enviado unidades de exploración compuestas por las mejores 7 manos que podían ofrecer para comprobar si podían hacer contacto con alguna fuerza no hostil en su vecindad. Desafortunadamente, ese no parecía ser el caso. Por otro lado, han visto una gran cantidad de tropas que se mueven hacia ellos. Su número parecía superar las 100.000 unidades. Al principio, le preocupaba que su táctica no funcionara, pero aparentemente ninguna de esas unidades llevaba una bandera similar a la que lucía el imperio. Lo único que significaba una cosa, no eran legiones, sino probablemente los vasallos y aliados forzados que el imperio subyugó y ahora se vio obligado a entrar en guerra para tantear las aguas. Un movimiento cauteloso que no esperaba de tipos tan arrogantes. Al parecer, este emperador o su general no eran aficionados. Sería una lástima desperdiciar tropas luchando contra un posible aliado en su precaria situación. Tendría que dejar esas cosas en manos de los diplomáticos. Acababa de tener una epifanía hacía un tiempo, una comprensión que aprovecharía con gusto. Debido a esta guerra, se le negaron sus vacaciones y la exploración de las montañas de Acer Licia. Bueno, en lugar de ella simplemente tendrá que explorar esta nueva tierra. Una perspectiva aún mayor en su mente. El único problema con eso sería justificarlo, ya que él era el comandante del ejército que en ese momento entraba por la puerta. No podía simplemente salir a su antojo para dar la vuelta. Pero esa fue una solución fácil. No logró liderar todo un inframundo mientras construía un imperio económico sobre objetos mágicos y no aprendió a delegar cosas. Ya había dado la mayor parte de sus responsabilidades con respecto a la base a Pespea. Raeven y Renner eran sus diplomáticos, según lo exigido por el rey, que no dejaría que Renner viniera sin un ayudante. Sus propios estudiantes, Archie y Rainy, habían llegado hacía un par de semanas, cuando la frontera había sido asegurada y no parecía probable que se produjeran más ataques en un futuro próximo. Por supuesto, Placius no podía faltar a la fiesta y en ese momento estaba con Renner en su tienda compartida. Su plan era fácil, delegar la mayoría de sus deberes y esperar a que surgiera algo y aprovechar la ocasión para escabullirse y divertirse explorando cubierto por su falsa personalidad de mercenario, algo por lo que tenía que agradecer a Renner. El pequeño diablo adorable aparentemente nunca deja de ser útil. Tendría que recompensarla de alguna manera. Campamento del ejército aliado. POV de Duran. El rey del Elba era una figura legendaria, famoso por su destreza marcial y sus habilidades de mando. Sus campañas exitosas fueron muchas, incluso logró defenderse de una de las legiones del imperio una vez con la mitad de los hombres que tenían. Y ahora, dicho imperio le estaba dando órdenes, un giro irónico y cruel de los acontecimientos, para que uno de sus mayores enemigos se hubiera convertido en un perro de ataque.
Sin embargo, tuvo que admitir que esta no era una situación ordinaria, ya que rara vez antes de que el imperio ordenara a todos sus vasallos mayores y menores y aliados que descendieran al campo de batalla junto a ellos. El enemigo debe haber sido todo un enemigo, a pesar de que el general imperial le aseguró que ya habían repelido al enemigo una vez y que solo los necesitaban como garantía si el enemigo intentaba otra cosa. Cuando llegaron a las afueras de Alnus, esperaban ser recibidos por la legión imperial, pero al parecer el mensajero que dejaron atrás les dijo que las pérdidas que habían recibido obligaban a la legión a retirarse y a llamar a una nueva. Nada fuera de lo común para el imperio, ya que tenían hombres de sobra. Reemplazar una legión maltrecha por una nueva no era nuevo. Al parecer, el enemigo había fortificado su posición con sólidos muros de madera. ¿No dijo la legión que los había repelido? Tal vez el enemigo se reorganizó e invadió de nuevo mientras la legión se retiraba. Sea como fuere, ellos serían los que harían retroceder a estos tontos. Tenían 150.000 hombres, frescos y listos para luchar. A juzgar por la fortaleza que erigieron, el enemigo no podía tener más de 80.000 hombres. Pero la fuerza del enemigo no estaba ciertamente en su número, no. El que tenían que tener en cuenta era el llamado Diablo de Negro que manejaba una magia nunca antes vista. Dijeron que mató a 1000 hombres con un hechizo, aunque Durán dudaba en gran medida de esa afirmación. Tal poder solo era conocido por los más antiguos de los apóstoles, sino por los propios dioses. Mi rey. Se ha visto a un jinete solitario. Uno de sus hombres entró a toda prisa en la tienda de mando. ¿Un parlamento tal vez?, se preguntó Ligu, el duque del Principado de la Liga. ¿Cuál es el punto? No podemos aceptar ningún término que no sea una rendición incondicional, dijo el rey de alguna vez. Ignorar un simple parlay sería demasiado incivilizado incluso para el imperio, no bajaría tanto. Incluso si no me lleva a nada, todavía los escucharía. Tal vez podamos evitar más derramamiento de sangre y tratar de hacer que se rindan pacíficamente, replicó el rey de Mudban. Si quieren hablar entonces, que lo hagan, es una cortesía que les agradecería. Traigan al jinete aquí, ordenó al guardia, que inmediatamente abandonó la tienda. No tuvieron que esperar mucho para que llegara dicho hombre. Era todo un gigante, vestido con ropas oscuras con una sola mano ensangrentada pintada en la parte delantera de su armadura. No llevaba ningún arma como era costumbre en un parlamento. Entonces, ¿de qué quiere hablar el enemigo?, preguntó el impaciente duque. Mi nombre es Mato de la Mano Negra. Soy un mero enviado de aquellos que desean parlamentar antes de que comiencen las hostilidades. Se presentó con una inclinación de cabeza. Vamos, cuéntanos cuáles son tus condiciones, no cambiará nada. El rey de Alguna hizo un gesto con la mano para que el hombre siguiera adelante. Simplemente estoy aquí para confirmar su voluntad de hablar, dijo el hombre de cabello negro encogiéndose de hombros. Basta de estos juegos, di tus términos o vete, dijo Durán con dureza. Mato no reaccionó durante unos instantes antes de ir lentamente a buscar un bolsillo oculto en su pesada armadura. El aire se tensó, pero lo que salió del bolsillo no fue más que un pergamino. El hombre lanzó el pergamino al aire y desapareció en llamas azules al segundo siguiente. Mi señor, el bando contrario desea parlamentar. El hombre no le dijo a nadie y antes de que nadie pudiera decir nada, 3 nuevas figuras aparecieron en la habitación. Todos los reyes y el duque se levantaron alarmados ante la aparición de un gigante vestido de negro, un noble vestido elegantemente y un niño. Honorables reyes y duques, creo que es hora de que hablemos. El niño habló suavemente mientras añadía una elegante reverencia. A pesar de que Durán podía sentir que el pavor le recorría la espalda, no tenía ni idea de qué era lo que desconcertaba al experimentado general, así que tal vez fue la repentina aparición, o el gigante negro silencioso que se cernía sobre todos ellos, o la mirada helada dentro de los ojos de la niña, o tal vez una combinación de los 3. Sin embargo, estaba seguro de una cosa, de este parlamento no lo olvidaría tan fácilmente. Una semana después. Palacio Imperial de Saderan. PV de Molt Sole Gastes. La noticia llegó a la capital imperial en poco tiempo. El ejército aliado fue completamente destruido, no, incluso eso fue un eufemismo, fueron borrados del mapa. Envueltos en llamas, hielo y relámpagos mientras cargaban valientemente contra el enemigo. 150.000 hombres aniquilados por completo hasta el final. Era absolutamente aterrador, sin embargo, no pudo evitar sentirse increíblemente emocionado. Tuvo una ocasión única en la vida, quería usar el ejército aliado para probar a este mago, a este diablo, y sus expectativas se desproporcionaban. Él y sus 100 hombres no dejaron nada vivo en ese campo de batalla. La única razón por la que la noticia logró salir fue debido a que sus propios 3 espías sobrevivieron a todo el calvario debido a que huyeron antes de que comenzara la batalla. Pero ahora estaba seguro de ello. Tendrá a este hombre para sí mismo, él y Tina producirán un digno heredero o herederos para el imperio. Heredarán el talento de su padre para la magia, o si no es un talento, sin duda les enseñará a manejar dicha magia. Ya podía verlo, un futuro con un emperador capaz de ejercer un poder tan mágico que nadie podía oponerse a él. Un emperador que por sí solo podía destruir ejércitos y ascender más allá de lo que cualquier mortal o apóstol ha logrado. Zorzal era un tonto, un imbécil que no tenía cabida en el trono. Se ocupará de él después de que Pina consolide su posición como la novia de este hombre. Demonios, podía tener todo el pedido de broma de su hija para sí mismo si lo deseaba. No le importaba siempre y cuando produjera herederos con Pina y solo con Pina. Padre, ¿me llamaste? Hablando de eso, su hija acaba de llegar. Ya había hecho que Marques despejara la habitación, esta conversación permanecería privada. Ah, hija mía, tengo una misión para ti y tu orden. La princesa pareció sorprendida por sus palabras, pues en todos los años que existió su orden nunca había sido más que un adorno o una broma para la corte. ¿Qué es mi padre de misión? El entusiasmo y la sorpresa lograron colarse a través de las palabras de su hija mientras casi dejaba una sonrisa salvaje en su rostro. Imagino que has oído hablar del hombre llamado el Diablo de Negro.
dijo mientras su hija se conmovía de inmediato ante la mención de ese nombre. Sí, el que se ha ganado el título de The Young que llegó a Falmart. P***. La idea era casi irónica para Molt. Lo atacarás muy bien, pero en un campo de batalla diferente, pensó para sí mismo. Por supuesto que no, tienes la tarea de reunir toda la información que pueda sobre él y luego convencerlo de que negocie su paso del lado enemigo al nuestro, por cualquier medio necesario. Hizo hincapié en la última parte cuando notó que su hija se ponía rígida como el acero. Yo. Pareció vacilar mientras lo miraba con sus ojos escarlata llenos de emoción, tan parecidos a los de su madre. Lo harás, como princesa del imperio, ese es tu deber, lo mismo ocurre con tu orden, si su ayuda se requiere. El silencio descendió a la habitación cuando la mirada de la princesa cayó al suelo, al principio llena de rabia, solo para que esa rabia fuera sustituida por una aceptación y una derrota a regañadientes. Como tú quieras, se hará. Dijo con dureza antes de salir de la habitación, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, él la llamó una vez más. Pina. Se detuvo ante su tono, mucho más morboso y menos estoico que antes. Te di órdenes como emperador, pero como padre, estoy orgulloso de ti, pero hay momentos en los que nuestros propios deseos deben dejarse de lado en nombre de la supervivencia. Eres la última esperanza del imperio. Sus palabras tuvieron el efecto deseado, ya que Pina perdió visiblemente parte de la dureza en sus movimientos, incluso si no le respondía. La manipulación emocional era la clave para ganar el juego de la política, y Molt lo sabía bien. Después de todo, se había deshecho de su hermano de esa manera. Esto no será diferente. Si tuvo suerte, tendrá tiempo de influir en el posible heredero o herederos al trono durante sus últimos años en este mundo. Después de todo, ¿qué otra opción habría sino esta? ¿Qué puede hacer alguien cuando un poder imparable al que no le importaba la estrategia o el número se cruza en tu camino? Hará lo que siempre hizo y sacará lo mejor de lo que tenía. Aldea Coda. POV de Raine. El joven no sabía qué pensar de su situación. La idea de explorar un nuevo mundo era fascinante, pero estaba bastante asustado ante la idea de enfrentarse a un dragón de fuego, incluso con su maestro a su lado. Hablando de eso, vinieron aquí debido a dichos informes de un gran dragón adulto. Su maestro había estado ansioso por matar a la bestia, o al menos intentar hacerlo. Lo había llamado investigación de campo. Solo su maestro podía doblar la casa de un dragón antiguo con un nombre tan mundano, como si fueran a recoger plantas medicinales en un bosque. Arche, al otro lado, parecía tan perpleja como él, aunque era bastante más vocal al respecto. No es que ayudara a su caso, ya que Satoru simplemente dijo que ciertamente no se tomaba tal actividad a la ligera. Y así, se encontraron aquí, entre los aldeanos que evacuaban después de haber sido advertidos sobre el dragón de fuego, aunque continuaron llamándolo dragón de fuego por alguna razón. Ese nombre sonaba tan estúpido. Sin embargo, eso planteó otra pregunta. Los aldeanos se habían sorprendido cuando descubrieron que hablaban el mismo idioma, pero eso era simplemente estúpido. Todo el mundo hablaba un idioma en casa. ¿Por qué demonios la gente u otras razas deberían hablar otros idiomas? Eso solo complicaría las relaciones ya tensas. Tampoco tenía idea de por qué estaban ayudando a estas personas. El maestro dijo que serían fuentes de información importantes, pero estaba seguro de que su maestro realmente no lo decía en serio y solo lo decía para no sonar débil y admitir que quería ayudar a estas personas. Raine lo sabía de primera mano. Su maestro siempre ayudaba a la gente allá donde iba sin esperar nada a cambio. Esa era también la razón por la que el propio Raine estaba vivo en ese momento. Juró que también cumpliría con esa regla, que ayudaría siempre que pudiera, como lo hizo su maestro. Como para burlarse de él, justo cuando terminó ese pensamiento, uno de los carros se rompió y cayó de costado, arrojando a la gente que estaba dentro con violencia. Inmediatamente se movió hacia las personas en el suelo solo para ser empujado por una figura más grande que inmediatamente se arrodilló para ver cómo estaban los heridos. Volvió a mirar a su maestro, que parecía seguir conversando con el jefe de la unidad de exploradores que avistó al dragón. Una vez más, decidió tratar de ayudar a las personas que aún estaban en el suelo cuando algo, o más bien alguien, pasó corriendo junto a él hacia los heridos. La extraña visión hizo que se detuviera en seco. No solo la chica no era mucho mayor que él, sino que también llevaba un catalizador como lo hacía Archie, lo que significaba que era una hechicera de esta extraña tierra. Aunque, para su vergüenza, lo primero que le llamó la atención fue su cabello, del mismo color del cielo del mediodía. Lo único que lo sacó de su estupor fue el gigantesco bastón de madera con el que su compañero aprendiz le dio un golpe en la cabeza, provocándole un gemido muy indigno y dolorido. Deja de mirar con los ojos a las chicas, imbécil pervertido. Se volvió furioso para negar sus acusaciones, pero entonces lo escuchó, el nitrito muy fuerte de un caballo rabioso. Y, en efecto, volviéndose una vez más hacia los heridos, pudo ver enloquecer al caballo que llevaba su carro roto. Inmediatamente levantó la mano. ¡Chispas! Gritó cuando los relámpagos cerraron inmediatamente la distancia entre él y el caballo, empujándolo hacia atrás y haciéndolo caer de espaldas. ¿Estás bien?, preguntó a la gente que aún estaba conmocionada por los acontecimientos que acababan de ocurrir. Nadie le respondió cuando los alcanzó, pero antes de que pudiera hacer nada más, el caballo aparentemente muerto se levantó una vez más, con locura en los ojos mientras se preparaba para embestirlos. Trató de lanzar otro hechizo, pero luego un montón de pequeños rayos de fuego impactaron en el costado del caballo, quemando por completo su mitad inferior y finalmente sacándolo de su miseria. Tonto. ¿Qué te dijo el maestro? No consideres muerta una amenaza hasta que la hayas matado de una vez, dijo Archie mientras se acercaba a él mientras guardaba su bastón. Antes de que los dos aprendices pudieran descender a otra discusión interminable, la chica de cabello azul intervino. Gracias. Las palabras eran simples, pero Raine lo perdió por completo cuando su corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía alguien sonar tan adorable? ¿Y tener unos ojos tan increíbles? ¿Y esos labios? No, necesitaba mantenerse concentrado. No había forma de que él. Ustedes dos. Magos.
La muchacha continuó inquisitiva. Un lenguaje tan crudo para indicar el arte de lanzamiento de magia. Somos hechiceros, aprendices del maestro Satoru, por tu equipo, supongo que tú mismo eres uno de ellos. Afortunadamente para él, Archie le respondió a la chica, ya que no estaba seguro de poder hacerlo sin hacer el ridículo. Soy Lely, aprendiz del maestro Catón. Se presentó en el mismo tono monótono que hacía que Rainy quisiera abrazarla tanto. Mi nombre es Archie. La rubia noble del imperio se presentó. Yo soy Arryn. Logró tartamudear. El joven aprendiz se presentó mientras intentaba reprimir el rubor que seguramente lucía en su rostro. Varias horas después. POV de Satoru. Estaba bastante decepcionado de que el dragón no apareciera. Pensó que una caravana tan poblada en una zona deshabitada sería un blanco fácil. Realmente quería esas gotas dulces. ¿Los pequeños dragones eran buenos y todos menos uno adulto? Eso sería una cacería que valdría la pena. Suspiró mientras se alejaba volando tras el éxodo de Koda Village. Muchos de los 7 manos preferían sus caballos, aunque otros, como sus estudiantes, usaban tablas flotantes para moverse. Estaba feliz de que se hicieran amigos de esa joven hechicera. Ella y su maestro serían una gran fuente de información sobre la magia de esta tierra que estaba empezando a creer que era un mundo o plano de existencia totalmente diferente, ya que ni siquiera su teletransportación mayor podría traerlo de regreso a Vías Geas desde aquí. Tendría que probar Agate, siempre que fuera posible. También fue desafortunado que la mayoría de los aldeanos rechazaran su invitación para quedarse en su base. Podrían haber sido una buena fuente de información. Bueno, no todos los planes podrían tener éxito. Mientras reflexionaba sobre esos pensamientos, su mente volvió a la realidad cuando sus ojos se posaron en un extraño fenómeno que tenía lugar frente a él. Esos cuervos. Dando vueltas alrededor de algo, trató de entrecerrar los ojos al máximo. Y, en efecto, había alguien que venía hacia ellos. Cuanto más se acercaba a la distancia, más detalles podía distinguir hasta que su mandíbula inferior se abrió de par en par. Es una jodida loli gótica. Su mente se puso a toda marcha para darle sentido a lo que estaba viendo, pero no importaba lo que realmente era lo que estaba viendo y no el espíritu de su amigo que se apoderaba de él y le causaba alucinaciones. Su supresión emocional se activó y sintió que su conmoción se reducía a una plácida almeja y una leve sorpresa. Oh, pero, ¿qué hubieras dado por estar aquí?, se preguntó en tono de broma. No pasó mucho tiempo para que el grupo se encontrara con la extraña niña mientras los niños se dirigían apresuradamente hacia ella como si la conocieran. Estaba bastante seguro de que no era humana, debido a su forma de vestir y a la alabarda gigante que llevaba como si fuera un palo. Estaba reflexionando sobre si debía ir a interactuar con la extraña chica cuando sus ojos se encontraron de repente. Sus profundos ojos carmesí se abrieron de par en par con asombro por un momento antes de saltar inhumanamente aterrizando en su tabla flotante, justo a su lado. Necesitó todo lo que tenía en su cuerpo para no responder violentamente al repentino gesto. Vaya, esto es toda una sorpresa, toda esta energía oscura, toda esta oscuridad caótica. Dime tu nombre. Porque solo alguien bendecido por Embroy podría esperar igualar tanto su naturaleza. La muchacha pareció entenderse, extremadamente estimulado por alguna razón por su mera presencia. ¿Por qué me siento sucio por dentro? No pudo evitar reconocer esa extraña emoción humana. Soy Satoru, un humilde hechicero. Decidió complacer a la chica por ahora. Recordaré el nombre del hombre que lleva tanta muerte a su alrededor. ¿Me dejarías consumir algo de tu esencia? Realmente no tenía idea de lo que estaba sobrecitado. Lo que fuera que ella era, estaba hablando. Sonaba como si estuviera pidiendo energía negativa, pero ¿no era ese tipo de cosas dañinas para los seres vivos? Decidió probar el agua con calma, por lo que convocó una pequeña porción de energía negativa con su pasivo, toque negativo. ¿Estás seguro de que esto no te hará daño?, le preguntó a la chica, con curiosidad por entender a dónde iba esto y con qué o con quién estaba interactuando en ese momento. Por supuesto que no. Como apóstol de Embroy, prospero con esto, exclamó casi salivando al ver su energía negativa. Ya veo, puedo compartir esto contigo, aunque, a cambio, me gustaría hacerte algunas preguntas. Decidió que este sería un buen intercambio. Realmente no tenía uso de energía negativa aparte de usar ataques que no podía usar sin revelar su tapadera. Sí. Responderé a todas tus preguntas. Ahora dámelo. Esta chica estaba empezando a asustarlo mucho, así que solo le ofreció su mano cubierta de oscuridad. Para su sorpresa, la chica le agarró la mano sin recibir ningún daño visible y le metió uno de sus dedos enguantados en la boca antes de empezar a chupar. Muy duro. Satoru se debatía entre teletransportarse y entrar en pánico en ese momento, por lo que, mientras estaba atrapado en ese acertijo, su cuerpo se congeló con la esperanza de que tal escena terminara pronto. Los sonidos apagados que hacía la chica no ayudaban a su torpeza. Decidió acortarlo y desactivó su pasiva. La chica inmediatamente casi pierde el equilibrio y Satoru tuvo que atraparla antes de que cayera hacia adelante. Eso fue tan magnífico. Mejor que masacrar a 1.000.000 de enemigos, una oscuridad tan pura e incorrupta, todo para mí. Murmuró como si estuviera en una especie de aturdimiento orgásmico, lo que no ayudó a la incómoda sensación que Satoru estaba experimentando en ese momento. Levantó la vista hacia su máscara mientras comenzaba a recuperar el control de su cuerpo justo antes de poder pararse por sí misma. Eso fue algo muy importante, alcanzó a decir mientras se recuperaba de su frenesí. ¿Podrías responder algunas de mis preguntas ahora?, preguntó porque quería desviar el tema de la conversación lo antes posible. A estas alturas todos los miraban, tanto sus tropas como los aldeanos, era completamente vergonzoso. Deja de mirarme. Te lo ruego, se lamentó mientras su supresión emocional volvía a hacer efecto. Hacía bastante tiempo que no tenía que abusar tanto de su pasiva en un día. Sí, responderé a todas tus preguntas, pero primero, por favor, cásate conmigo.
La muchacha, apóstol, o lo que fuera, estaba completamente loca, no había otra explicación para esto. Acababa de empezar a analizar lo que acababa de oír cuando la más inesperada de las cosas lo salvó. Un rugido, feroz y poderoso, resonó a su alrededor mientras una silueta gigante descendía del cielo. El dragón de fuego había llegado, y Satoru no podía estar más aliviado. POV de Lelei. El dragón de llamas, uno de los muchos temores de este mundo. En toda su vida, Lelei nunca habría imaginado que vería a uno con sus propios ojos. Fue realmente una lástima que esta ocasión también pudiera ser el final de dicha vida. La forma gigante del lagarto escamparado, volador y que escupía fuego descendió sobre ellos, con la mandíbula ya suelta mientras preparaba su ataque favorito. Los gritos de pánico de los habitantes de Coda Village llenaron el aire. Lelei ya estaba tratando de dar la vuelta a su caballo, pero la bestia estaba en completo pánico. Un mar de llamas brotó de la boca del dragón, pero el fuego nunca alcanzó a ninguno de ellos. No, se dispersó en direcciones aleatorias como si la llama acabara de impactar en algún tipo de pared o barrera. Si no fuera tan peligroso, la escena podría haber sido inspiradora para los artistas. El dragón parecía tan confundido como ellos mientras intentaba cambiar su angulación para tratar de quemarlos una vez más, teniendo el mismo resultado que la primera vez. ¡Wow! El maestro Satoru es increíble. Se sobresaltó por la repentina aparición de los dos magos que conoció antes, pero aún más se concentró en las palabras que dijo el niño. Sus ojos se movieron a su alrededor hasta que encontraron la forma voladora del maestro de los dos. El hombre enmascarado la había inquietado mucho desde que vio a HM en la distancia. Podía decir que había algo mal con el hombre, pero no podía señalarlo. Aunque, independientemente de sus propios sentimientos, no pudo evitar admitir la impresionante visión de ver a un mago luchar contra un dragón. La bestia rugió más fuerte que antes, como si estuviera consumida por la rabia, mientras los cargaba directamente, probablemente tratando de golpearlos con su forma si el fuego no funcionaba. Para su sorpresa, el mago de negro desapareció y apareció al segundo siguiente, justo encima de ellos. Nunca imaginé que vería a un dragón haciendo un berrinche infantil, más Hold Species. El sonido del hechizo era extraño a los oídos de Lelei, pero sus efectos no se parecían en nada a los que ella creía posibles hasta ese momento. El dragón inmediatamente se puso rígido y pasó volando junto a ellos, impactando con el suelo de manera ruinosa, para sorpresa de todos. Ya veo, es una bestia después de todo, debería haber esperado algo como esto, sin embargo. Llamarlo un dragón antiguo es bastante ridículo. Oyó al mago enmascarado hablar consigo mismo mientras descendía al suelo. Nadie se atrevió a hablar cuando volvió a levantar una de sus manos. Vamos a probar tu durabilidad, ¿de acuerdo? De nuevo no habló con nadie. Discernir al enemigo. Entonó antes de tararear profundamente. Como pensaba. No es el mismo sistema. Continuó murmurando cosas que no tenían sentido para él. Entonces entraré con precaución. Mayor potencial total, perdición de dragones, bendición del hechicero mágico, impulso mágico, repite. Lelei nunca escuchó ninguno de esos hechizos, pero a juzgar por el aura que llenaba el aire y las luces que envolvían al mago frente a ella, estaba usando algún tipo de hechizo para empoderarse. No es que Lelei realmente haya oído hablar de tal cosa. Triple maximizar magia, relámpago de dragón. 3 extraños símbolos aparecieron en el aire cuando un rayo en forma de dragón brotó de ellos, seguido de la aparición de 3 símbolos más detrás de los primeros haciendo lo mismo. El dragón de llamas apenas había logrado levantar la cabeza cuando los hechizos impactaron en su cuerpo envolviéndolo en relámpagos crepitantes. El dragón ni siquiera rugió cuando las escamas volaron de su cuerpo cuando la luz se apagó. Nadie habló durante un buen minuto esperando a ver qué haría el dragón, pero lo que no se esperaba era que la bestia cayera hacia adelante, estrellándose contra el suelo una vez más, inmóvil. Esencia de vida. ¿Está muerto? Ya. El mago no hablaba en voz alta, pero su voz se podía escuchar a su alrededor debido al silencio perfecto. Lelei no podía creer lo que escuchaba, casi sonaba decepcionado, este hombre. No, este mago de las leyendas, mató a un antiguo dragón de llamas como si nada. Escuchó los rumores, como todos los demás, rumores de un diablo de negro que empuñaba magia que debería pertenecer a los apóstoles de sus propios dioses patronos, el Ángel y Ral. Un mago capaz de aniquilar ejércitos del campo de batalla solo con su magia. El don que llegó a Falmar, lo llamaban, un título fantasioso en el que nunca había creído hasta ese momento. Es una vergüenza, quería capturarlo vivo. Sin embargo, ¿qué tipo de dragones débiles mueren con un solo hechizo? ¿No se supone que son resistentes a la magia? La molestia en su voz era palpable y Lelei sintió un escalofrío que le recorría la espalda ante la idea de que una persona así se enfadara o se molestara levemente. Eso fue increíble, maestro. De verdad. No te detienes a sorprender. Los dos jóvenes magos los felicitaron. Lelei se había olvidado de ellos hasta ese momento y sintió que su estómago se revolvía al darse cuenta. Estos dos eran aprendices del mago más poderoso del que jamás había oído hablar, mientras su mirada se dirigió inmediatamente a su propio amo. Catón no era un mal maestro, no, al contrario, tenía experiencia, y a pesar de sus deficiencias en algunas áreas, le había enseñado mucho. Pero este era el pináculo de lo que un mago podía alcanzar. Ir más allá de eso significaría desafiar a los propios dioses. Incluso el apóstol Demroy pareció estar gratamente sorprendido a juzgar por la creciente sonrisa en su rostro. No fue nada, de verdad, estoy seguro de que podrás matar bestias como esta fácilmente en el futuro. Tales bestias sin una apariencia de mente o estrategia no son rival para un lanzador de magia bien preparado. Escuchó al mago instruir a sus dos aprendices, quienes asintieron con entusiasmo. Ahora, te enseñaré sobre los muchos usos de los cadáveres de dragones. Recuerda, si puedes, captúralos y críalos como ovejas, que le dará una afluencia constante de materiales raros para convertir a sus usos. Desafortunadamente, a veces el exceso de precaución podría llevar al sujeto a la muerte.
Aún así, tenemos que respetar a los muertos, y la mejor manera de hacerlo es utilizarlos al máximo. Había algo inquietante y extraño en oír a alguien hablar de bestias antiguas e inductoras de calamidades como si fueran ovejas o cerdos. Aunque siempre había sido una chica extraña, la gente lo decía todo el tiempo. Su curiosidad y sed de conocimiento superaban con creces su sentido del miedo. Afueras de la capital de Saderan. Pina POV. El quinto hijo del emperador Molt Solegastes entró en la tienda improvisada. Su orden, la Orden Rosa de los Caballeros, todos sus amigos de la infancia y compañeros caballeros la esperaban. Suspiró con el corazón apesadumbrado por lo que estaba a punto de hacer. Había preparado a sus caballeros para la batalla, y algunos de ellos se habían adaptado bastante a ello, si ella misma podía decirlo. ¿Dónde están? Voces comenzó, pero Pina la interrumpió. Grey y Norma están fuera, asegurándose de que nada de lo que yo diga salga de esta tienda. Su tono cerró inmediatamente cualquier pregunta adicional. Si desea abandonar esta orden, ahora es el momento, después no puedo asegurar que tal cosa sea posible. Sus palabras hicieron que todos se pusieran tensos y algunos jadearan de incredulidad. ¿Mi princesa? ¿Qué ha pasado?, preguntó Hamilton, con pánico en su tono. Dioses, si incluso Hamilton, su segundo al mando, perdió la calma, entonces debe tener un aspecto terrible. Mi padre nos dio una orden decisiva que podría cambiar el rumbo de la guerra y ahorrarle al imperio mucho dolor y sufrimiento. Todos se pusieron de pie, la princesa respiró hondo para no derrumbarse y seguir siendo profesional. Se nos ha encargado la recopilación de información, nuestro objetivo es el Doom o el Diablo de Negro, si lo prefieren. Dijo con seriedad, haciendo que todos en la habitación se quedaran sin aliento una vez más. Después de reunir todo lo que podamos, debemos dirigirnos a Alnos y llevar a la perdición a un parlamento y... Se mordió el labio inferior mientras su fuerza de voluntad vacilaba por un momento. Soltó el aliento que estaba conteniendo. Y traerlo a nuestro lado a través de negociaciones, por cualquier medio necesario. Su tono bajó cuando sintió que sus puños se apretaban. Mi princesa. Eso significa... Panache comenzó cuando una mirada de horror recorrió a todos sus caballeros. Pina tragó saliva antes de confirmar con un movimiento de cabeza. Sí, si nos exige como sus concubinas o, demonios, incluso sus esclavas, lo haremos, por el bien y la supervivencia de nuestro imperio está en juego aquí, si no podemos detener la perdición, nadie lo hará. Concluyó sombríamente mientras bajaba la cabeza. Así que, te lo ruego, deja nuestra orden para que yo solo lleve la carga de la humillación para salvar a nuestro imperio de la destrucción. Rogó a sus caballeros que prestaran atención a su advertencia. El silencio persistió después de su declaración. Alguien podría haber oído una mosca allí, si la hubiera. Realmente esperaba que algunos se fueran, había puro talento allí que no se podía desperdiciar en política. ¿Mi princesa? ¿No podemos hacer nada? ¿Es este realmente nuestro fin?, preguntó Voces provocando un suspiro de alivio en Pina, al menos algunos se irán. Sí, la única otra forma sería un movimiento desesperado, si rehúsa cualquier ofrenda, todavía podría tratar de seducirlo, e intentar matarlo cuando se haya gastado en mí, aunque dudo mucho que esto funcione. Pina explicó el último plan desesperado que se le ocurrió si todo lo demás fallaba. Ya veo. Voces cerró los ojos antes de arrodillarse frente a la princesa pelirroja que desenvainaba su espada. Yo, Voces Coupalesti, juré lealtad a la princesa Pina Coulada, mi espada es tuya, hasta el amargo final. La joven proclamó para que todos la oyeran. Uno a uno, todos los miembros de su orden procedieron a renovar sus juramentos. La propia Pina no sabía si debía sentirse conmocionada, dolorida, aliviada, agradecida o una mezcla de todo eso. Solo sabía una cosa con certeza, no cambiaría a ninguno de sus amigos por nadie en el mundo. 2 semanas después. Colina de Alnos. POV de Renner. La tercera princesa estaba frustrada. Desde que llegó a esta tierra olvidada por Dios, no hizo más que lidiar con un papeleo interminable mientras Satoru se divertía explorando. Sin ella. La traición dolió, pero él no tenía exactamente la culpa. Su padre le permitió venir aquí solo con la condición de que se mantuviera alejada de los campos de batalla y los peligros. Y, de acuerdo con Raven, explorar tierras desconocidas era un peligro, incluso si Satoru estaba con ella. Que los dioses derriben a ese maldito marqués en este instante. No era tonto y parecía haber hecho de la obstrucción su objetivo personal. Por suerte, al menos tenía a Lacus haciéndole compañía. Esto no era en absoluto como ella imaginaba. Se suponía que ella, Lacus y Satoru iban a ir por ahí y disfrutar de la paz mientras los esfuerzos de guerra eran provocados por Raven y Pespea. Incluso inicialmente pensó que la guerra duraría un poco más para disfrutar de Satoru para ella sola, pero ahora estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para terminarla lo antes posible. Cuanto antes regresen, antes volverá a tener a Satoru a su lado. No es que no lo hubiera estado cada vez que volvía a la puerta después de una expedición, pero siempre estaba ocupado con una cosa u otra y ella empezaba a perder la paciencia. ¿Quién es el siguiente?, preguntó aburrida cuando el nuevo problema se reveló en forma de 2 guardias que sujetaban a un chico rubio no mucho mayor que ella que se vio obligado a arrodillarse frente a ella. ¿Cuál es el significado de esto?, preguntó, y el más pequeño de los destellos se encendió de curiosidad en su interior. Su Alteza, este es uno, del grupo del Marqués Satoru. El guardia dudó ya que nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Savenhans en voz alta debido a que se convirtió en una especie de hombre del saco después de la purga. La princesa hizo un gesto a la guardia para que continuara. Lo encontramos en las cocinas, estaba tratando de envenenar la comida, su majestad. Uno de los guardias explicó solo aumentando aún más la curiosidad que sentía anteriormente. ¿Estaba Satoru tratando de matar a alguien? No, era una obra demasiado descuidada, si es que era así. ¿De quién es la comida?, preguntó. El refugiado es uno, mi señora.
Ahora su interés se despertó por completo. ¿Por qué demonios alguien estaba tratando de matar a los aldeanos? ¿Por qué? Preguntó simplemente. Se niega a decirlo. Se puso de pie y bajó de su trono improvisado, caminó hacia el chico ante la protesta de los guardias y de Raeben. Mírame a los ojos, muchacho. El rubio obedeció y no se vio miedo en sus ojos cuando se encontraron con los de ella. Solo furia y determinación, en resumen, un completo bruto y tonto. Si te niegas a decirme por qué lo hiciste, me veré obligado a hablar con Satoru. Trató de apretar uno de los muchos botones que tenía, pero al ver que el chico era uno de las 7 manos, seguramente sabía que no debía enfadar a ciertas personas. Este pueblo. Esta gente es basura sin valor, indigna de vivir. Casi matan a una de mis amigas y ahora no se despierta ni siquiera después de haber sido curada. Ojo por ojo, sangre por sangre. Dijo el chico sombríamente. Era un completo chiflado, un perro de ataque loco, pero a ella le servían incluso a gente como él. Quiero que este sea asignado a la vanguardia. Dijo mientras se alejaba. Su Alteza no es sabio. Interrumpió a Raeben con una mirada dura. Lo discutiré con Satoru más tarde, ahora. ¿Hay alguien más? Preguntó con la esperanza de obtener una respuesta negativa. No, Su Alteza, esta fue la última. Cuando se le informó a uno de sus ayudantes, asintió contenta de ser libre. Entonces estaré en mi habitación. Dijo disolviendo la pequeña burla de un tribunal que habían levantado allí. Tan pronto como llegó a la puerta de su habitación, la cerró de golpe. ¿Un día largo? El que le esperaba no era otro que su llama de regreso, Satoru, que estaba repasando los informes de sus propias tropas. No te lo puedes imaginar. Suspiró mientras se frotaba el ojo izquierdo, que estaba a punto de cerrarse. ¿Cama? Sí. Admitió la derrota mientras marchaba hacia su cama, apenas capaz de quitarse la capa exterior de ropa, que la dejaba con un vestido largo y ligero. Cayó sobre la cama mientras Satoru la arropaba bajo las sábanas. ¿Te quedarás aquí hasta que me duerma? Preguntó ella, esperando su confirmación. Después de todo le parecía un gesto tan dulce cada vez que lo hacía, sin contar lo relajante que era tenerlo a su lado mientras se dormía. Tengo un par de informes que terminar antes de irme a dormir también. ¿Dónde está Lakios? Él cuestionó mucho para su disgusto. Le gustaba Lakios, pero escucharla hablar de otra mujer mientras estaban solas en la intimidad de su habitación no era algo que apreciara. Preparando su caballo para mañana. Dijo mientras se giraba hacia un lado para mirarlo. Esa chica es tu sombra. Siempre que te vas, ella se va. Bromeó. MMH, más como un cachorro, es demasiado brillante para ser una sombra. Replicó ella. Al día siguiente partirían hacia Itálica, la gran ciudad más cercana según los aldeanos, y uno de los centros comerciales más importantes de la región, mientras que su territorio circundante servía como una de las mayores fuentes de alimentos del imperio. Oficialmente viajaría allí como negociadora, pero en realidad planeaban tomar el control desde adentro. Una vez que ese territorio cayera en sus manos, el imperio estaría acabado, ya que quemaron gran parte de su propio territorio en algún tipo de táctica de tierra quemada equivocada, que solo sirvió para disminuir aún más su producción de alimentos. Tontos, la mayoría de ellos. Una vez que murieran de hambre, se verían obligados a movilizar a todo su ejército para tratar de recuperar Itálica, y mientras tanto Resti se marcharía sobre su capital junto a sus nuevos amigos que hicieron hace un tiempo. Y ese sería el final. La cabeza de la bestia sería cortada y su cuerpo sería entregado a los cuervos mientras Riastea saquearía sus muchos recursos y aseguraría relaciones comerciales con los nuevos reinos a los que ayudarían. Fácil y sencillo, al grano. Ella y Satoru volverán a casa y no hablarán más de este viaje inútil. Bueno, ahora que lo pensaba, todavía había algo que tenía que hacer antes de irse, matando a esa perra que se atrevió a poner sus manos en su Satoru. Sí, el semidios o lo que fuera. Cada vez que se imaginaba su rostro en la cabeza, se llenaba de rabia al recordar verla abrazando a su Satoru. Sin embargo, no protestó, lo que empeoró las cosas. Si había algo entre los dos, necesitaba saberlo. Satoru, ¿qué piensas de ese semidios, o apóstol como ella se llama a sí misma? Decidió ser franca, no había razón para jugar con Satoru, él era el único que podía entenderla después de todo. Humo. Rory. Para ser sinceros, ella me asusta. Eso sorprendió a la joven princesa. Ciertamente no le tenía miedo por su poder, ya que ciertamente podía defenderse. Su obsesión por mí me está asustando. Él le explicó muchas cosas de acuerdo con ella. ¿Qué clase de mujer hizo eso para empezar? ¿Se obsesiona con alguien que acaba de conocer? Absurdo. No fue una sorpresa que a Satoru no le gustara eso. Bostezó ruidosamente mientras se acurrucaba en sus sábanas. Con esa última preocupación completamente desaparecida podría disfrutar de su merecido descanso. Buenas noches, Renner. Buenas noches, Satoru. Y con eso, la habitación se sumió en la oscuridad. Capítulo 2, la guerra del carmesí, el dorado y el negro. La princesa pelirroja se llevó solemnemente la taza a los labios. No era de las que solían darse el gusto de beber, y las pocas veces que lo hacía era en fiestas sin ni media copa de vino. Y ahora, allí estaba ella, bebiendo su segunda jarra de cerveza en una posada con sus caballeros. Como habían caído los poderosos, pero ella no podía evitarlo, necesitaría mucho más para seguir adelante con lo que tenía que hacer. Sí, hace un mes, alguien insinuaba que tendría que prostituirse junto a sus caballeros con un bárbaro extranjero para traerlo a su lado, habría ordenado que le quitaran la lengua, por mucho que despreciara la crueldad. Esto no era un insulto que ella toleraría. Pero ahora, esa imposibilidad se convirtió en una realidad y tendrá que lidiar con ella. Su Alteza. La voz de Hamilton la sacó de su sombrío y deprimente hilo de pensamientos. ¿Qué?
Preguntó arrastrando las palabras, tan diferente a su refinado yo habitual. Dioses. El vino se le estaba encima. Al darse cuenta de eso, apartó la taza medio vacía. Están hablando de él, princesa. Susurró Hamilton. Había pocas dudas en la mente ebria de la princesa sobre a quién se refería. No. Estás bromeando conmigo. No hay forma de que alguien pueda luchar contra un dragón de llamas. Uno de los clientes en el mostrador gritó. Claramente estaba borracho, pero sus palabras lograron llamar la atención de los invitados cercanos. Cree lo que quiera, señor. Lo vi con mis propios ojos. Te digo que no hay nada que Doom no pueda hacer. La sirvienta, una joven de 20 y tantos años, desafiaba con certeza cada una de sus palabras. Eso era nuevo. ¿Acababan de decir dragón de llamas? Eran criaturas casi legendarias que pocos podían presumir de haber visto y mucho menos vivir para contarlo. Antes de que pudiera hacer nada, Hamilton ya había tomado medidas, haciendo un gesto a la sirvienta para que se acercara. ¿Algo más para beber o comer?, preguntó con una sonrisa cómplice. No, pero podría decir que estaba muy interesado en escuchar su historia, si es que hay algo de verdad en ella. Hamilton, bendita sea su alma, continuó con su investigación, para gran interés del resto de sus caballeros. Ah, te aseguro que mis ojos no me engañaron. Ni cuando el Doom llegó a mi aldea, Koda, ni cuando derribó al dragón de fuego con uno solo de sus hechizos. La sirvienta continuó. Esas eran nuevas informaciones. No tenía idea de que el Doom se había movido de Alnos. Aparentemente no estaba sentado sin hacer nada. Maldita sí. Eso haría que fuera bastante más difícil para ellos encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero tal vez, podrían recopilar información sobre dónde fue dirigido por esta mujer. Incluso si su historia resultaba ser falsa, al menos podría decirles a dónde se dirigía cuando se separaron. ¿Te importaría contarnos tu historia, entonces?, propuso Hamilton mientras colocaba sobre la mesa un pequeño montón de monedas de plata que desaparecieron en los bolsillos de la muchacha casi tan pronto como tocaron la superficie de madera. Prepárense, jovencitos, porque esta es una historia como ninguna otra que hayan escuchado antes, dijo la entusiasta mujer con una amplia sonrisa de satisfacción. Todo comenzó un día normal. A partir de ahí, la mujer procede a contar una historia fuera de las leyendas. Soldados armados con armas brillantes, pergaminos capaces de disparar fuego, hielo y rayos, hombres volando en el cielo, el encuentro con el apóstol de Emroy, el descenso del dragón de llamas. Escuchó historias épicas de la era de los dioses menos fantasiosas que esta. ¿Quieres decirme que el Doom trajo a un dragón de llamas completamente adulto aplastándose en el suelo solo apuntando con el dedo? Voces protestó por la última afirmación imposible que hizo la sirvienta. Ah, dudo que lo haya señalado con el dedo. Probablemente hubo algo de magia involucrada, pero eso es lo que nos pareció a todos los que sabemos una mierda de magia. Pero, supongo, que él sea un dios capaz de doblegar al mundo a su voluntad es otra opción posible. A pesar de que sus palabras parecían locura en forma de locura, la princesa Carmesí no pudo evitar temer la posible verdad en sus palabras. Podía descartarlo como una tontería, pero el hecho de que la muchacha hubiera hablado claramente de un apóstol, nada menos que de Emroy, le dio a su historia el crédito que tanto necesitaba. Afirmar que un apóstol hizo algo era extremadamente audaz, ya que, si la afirmación era falsa, dicho apóstol buscaría una retribución legítima sobre el mentiroso. Afirmar que un apóstol de Emroy hizo algo podría resultar una elección mortal. Volviendo a la historia, realmente no hay mucho más que decir. El dragón se estrelló contra el suelo haciéndolo temblar por todas partes y antes de que tuviéramos idea de lo que estaba sucediendo, el Doom usó una extraña magia de rayos. Lo siguiente que supimos, el dragón de la llama cayó muerto, medio asado como un pollo gigante. Concluyó su relato encogiéndose de hombros, como si no se limitara a decir que un solo hombre mató a un dragón antiguo contra el que todo el imperio reflexionaría sobre enfrentarse. Te lo juro, un hombre así. No me habría importado darle las gracias si sabes a lo que me refiero. La moza le guiñó un ojo a Hamilton, quien en realidad se sonrojó mucho para diversión medio borracha de Pina. Escuché que siempre usa una máscara M. Voces tartamudeó, ya que no estaba en mucho mejor estado que Hamilton después de la insinuación de la mujer. Sí, no puedo hablar por su apariencia, pero no lo viste. Hombros altos y anchos. Estoy bastante seguro de que es una gran presa una vez que lo sacas de su túnica, e incluso si fuera feo, realmente no dejaría pasar la ocasión de divertirme con un hombre así. No muchos pueden presumir de acostarse con un asesino de dragones en estos días. Ajá. La moza admitió que, para disgusto de Pina, no quería que le recordaran la misión que se le había asignado, a pesar de que había estado constantemente en su mente. ¿Tienes idea de a dónde fue una vez que os separasteis?, preguntó Hamilton, que parecía haber retomado el control de su rubor. La mujer se limitó a encogerse de hombros. No, algunas personas se fueron con él, aunque no tengo idea de dónde, aunque estoy bastante seguro de que recibí chismes muy agradables sobre él, dijo la mujer susurrando la última parte para que solo su mesa pudiera oírla. Hamilton resopló, pero sacó una moneda de oro de todos modos. Este desapareció incluso más rápido que el grupo anterior. Es un placer hacer negocios con chicas finas como tú. Bueno, ya te dije que el Doom tenía 2 estudiantes, o aprendices, o lo que sean, siguiéndolo a todas partes, ¿verdad? Bueno, escuché que se referían a él como el maestro Satoru, así que creo que podría ser por su nombre, o al menos por su apellido. La mujer susurró como si estuviera revelando uno de los grandes misterios de la vida. Era interesante, era un nombre extraño sin duda, tendría tiempo de sobra para acostumbrarse, adivinó con todo el desdén que pudo, guiada por el alcohol que llevaba en la sangre. ¿Esos 2 son sus hijos?, preguntó Panache Furecalji, su caballero de cabello plateado, con cierta preocupación. Bueno, es un poco difícil juzgar su edad ya que no pude ver su rostro, aunque tenía una voz profunda como nadie que hubiera escuchado antes, realmente se siente como si estuviera agarrando tu alma cada vez que habla. En cuanto a los niños, en realidad no tengo idea, son bastante diferentes entre sí, aunque supongo que un hombre como él no tendría problemas para conseguir todas las mujeres que quiera.
La moza respondió sin pensar más de una vez en la pregunta. Nunca pensé que pudiera tener hijos. Voces, el mejor amigo de la infancia de Pina, murmuró como si estuviera descorazonado por el hecho. Para ser completamente sincero, Pina tampoco lo consideró, aunque tendría sentido. Ella dudaba que un hombre así no se complaciera a sí mismo. Se decía que los hombres poderosos siempre tenían una lujuria que correspondía a su deseo de poder. Incluso podría tener más de 2 hijos. Solo necesitaban esperar que no estuviera casado ni nada por el estilo, aunque ser el líder de un grupo de mercenarios no era exactamente la imagen habitual de un hombre casado, así que todavía había esperanza en ese frente, supuso. Agarró la taza que había abandonado y le dio otro largo sorbo. Satoru, ¿qué clase de hombre eres?, me preguntó. Pensó solemnemente, ya que no podía negar la curiosidad que se escondía bajo su resentimiento por semejante figura. Una semana después. POV de Renner. Volar era muy divertido, esa fue la conclusión a la que llegó durante este viaje suyo. Nunca había volado antes. Bueno, sí, Satoru una vez voló con ella en sus brazos, y ese fue uno de sus recuerdos más preciados, pero eso fue todo. Esto, por otro lado, fue mucho más divertido. Podía mover el jabalí flotante como quisiera, y no era la única que se lo estaba pasando en grande, ya que Lacus, Archie y Rain estaban compitiendo en una especie de concurso de velocidad para ver quién podía hacer el giro más rápido alrededor del pequeño pelotón de miembros de Seven Hands que los acompañaban junto al marqués Raeven y sus hombres. Ese hombre era un verdadero dolor de cabeza. Ella solo quería pasar un tiempo con su Satoru mientras se hacía cargo de este imperio lo antes posible para que pudieran regresar a casa. Y todo lo que hizo ese agente doble fue hablar sobre cómo debería estar presente en las negociaciones debido a su juventud e inexperiencia. ¡Qué montón de mierda! Solo le preocupaba que Satoru se volviera aún más poderoso y tal vez también estaba tratando de tener algo para sí mismo una vez que esto terminara. Como si ella se lo permitiera. Aún así, ciertamente no fue suficiente para arruinar su buen humor. No, ese gran logro fue para el autoproclamado semidios de cabello negro que actualmente flota alrededor de su Satoru. Esa maldita cosa. ¿Podría ser más prostituta en sus formas? ¿Perseguir a un hombre secuestrado de esa manera? Ni siquiera parecía tan mayor que ella. Y vestía ropas más propias de un burdel de clase alta que de algo sagrado. Aunque, aparentemente, no mintió sobre su poder, ya que era capaz de dominar a Lacus sin mucho esfuerzo. Eso lo hizo de alguna manera aún peor, ya que no podía hacer que se tropezara con un accidente y lo llamara igual. ¿Eso es humo? Escuchó a Satoru preguntar a nadie en particular. Al ser sacada de su propio tren de pensamiento, inmediatamente entrecerró los ojos para ver lo que su amado vio. Y, en efecto, el humo se elevaba en el cielo frente a ellos. ¿Era esto lo que se llamaba Itálica bajo un asedio o algo así? La orden ciertamente no venía de ellos, y si alguien se atrevía a salirse de la línea, ella se asegurará de que sean castigados en consecuencia. Marqués Raeven, deberíamos acelerar nuestro ritmo, no querríamos que la ciudad fuera saqueada antes de que lleguemos allí. Ordenó al hombre que estaba un poco por debajo de ella, quien levantó la vista para encontrarse con su mirada. Corremos el riesgo de herir o matar a nuestros caballos si hacemos eso, princesa. Ella se abstuvo de fruncir el ceño ante su respuesta. TSK, que inútil, se quejó en su mente, si solo fueran un tercio de hábiles como su Satoru, no estarían discutiendo esto. Por desgracia, esta era la razón por la que Satoru era tan especial, simplemente no había nadie como él. Sintió que los latidos de su corazón aumentaban al pensar en que un hombre tan hermoso fuera suyo, casi deslizó una de sus sonrisas a través de su máscara al pensarlo. Entonces me iré a partir de ahora, nos veremos una vez que llegues a la ciudad, Lord Raven. Satoru intervino despegando a gran velocidad hacia la ciudad, seguido por la moza de pelo negro como si fuera su sombra. Una gruesa marca de venas palpitaba visiblemente en la frente de Renner. ¿Cómo se atrevió? La princesa molesta aumentó su velocidad para igualar a las otras dos, para disgusto de cierto marqués, cuyos gritos de protesta fueron ignorados. No había forma de que dejara que esa moza tuviera tiempo a solas con su Satoru. Lacus, conmigo. Ordenó a su caballero, que procedió a seguirla sin preguntar. Tardaron apenas 1 hora en llegar a la ciudad gracias a su mayor velocidad. Aterrizaron a pocos metros de las puertas para sorpresa y pánico de los guardias que patrullaban las murallas, sin que ninguno de ellos hiciera ningún movimiento para detenerlos. Las afueras de la ciudad quedaron completamente en ruinas, como si fueran las secuelas de una batalla. No hay brechas en las paredes ni en las puertas, así que supongo que lo que pasó aquí fue un intento fallido. Oyó a Satoru murmurar en voz baja. Sí, la muerte estuvo aquí, todavía puedo sentir las secuelas de ella, todas esas almas desapareciendo, aunque no lo suficiente como para ser consideradas una masacre, así que supongo que no irrumpieron en la ciudad. La semidios de cabello negro agregó su propia opinión mientras frotaba sus medias de una manera sensual, para disgusto de la princesa. ¿Almas, dices? ¿Puedes sentir el paso de las almas entonces? Preguntó Satoru, aparentemente interesado en el asunto, para disgusto de Renner. Oh, sí. Como apóstol del dios de la guerra, la carnicería, el caos y la oscuridad, incluso tengo el placer de ofrecer mi propio cuerpo como catalizador para que las almas pasen hacia el dominio de mi dios, si estoy lo suficientemente cerca. El semidios explicó más. Ya veo, eso es ciertamente fascinante. Estoy intrigado y ciertamente me gustaría indagar más sobre el proceso más adelante. Dijo el hechicero. A pesar de que amaba a su Satoru, él no era muy hábil cuando se trataba de coquetear con pistas, o tal vez simplemente no le importaba siempre y cuando su curiosidad estuviera satisfecha, esa también era una opción. Claro, cariño, me encantaría tener una charla privada más tarde. El apóstol le guiñó un ojo al hechicero, lo que provocó que Renner se mordiera la barbilla interna para evitar gritar de frustración. Esos muros no parecen muy resistentes, y ni siquiera tan altos, es un poco sorprendente que la ciudad no haya sido tomada. Lacus ofreció sus propios pensamientos sobre el estado actual de las cosas, cambiando de tema para satisfacción de Renner.
En comparación con una ciudad como Rolente o Errantel, sí, diría que son bastante decepcionantes y parecen poco más que una broma. Al parecer no utilizan medios mágicos en su sistema de construcción, al menos hay que agradecer el esfuerzo. Respondió Satoru mientras miraba de arriba a abajo dichas paredes. ¿Usas magia en la construcción? A quien había que preguntar eso no era otro que al extraño hechicero de pelo azul que regresó con el grupo de Satoru después de todo el esfuerzo del dragón, y que, por alguna razón, había decidido hacerse amigo de los propios aprendices de Satoru. René realmente no pensó nada de ella y se olvidó de que estaba allí para empezar. Era solo otra lanzadora inferior, el único hecho destacable era que era una de las dos que habían conocido en este mundo hasta ahora. De hecho, la capital del Imperio Barut, Arwintar, tiene muros reforzados con magia, nada menos que un hechizo de cuarto nivel podría esperar arañarlos. O eso es lo que dicen, no es que se nos permita probar los rumores. Arche, la noble rubia del Imperio, respondió con un tono orgulloso. Además, la tabla flotante, que solíamos viajar se usa comúnmente en la construcción para mover materiales, acelera el proceso increíblemente. Reine, los otros aprendices de Satoru, agregaron enérgicamente como para impresionar a la chica. ¿Es seguro permanecer aquí? ¿O incluso acercarse a las murallas? La que mostró su preocupación por su situación actual fue Lenas, la autoproclamada guardaespaldas de Laccius. El caballero del Imperio permaneció en silencio a menos que la seguridad de Laccius estuviera en duda. No parecen ser hostiles, y ya he lanzado un hechizo antiproyectiles, por si acaso. En cuanto a los asaltantes, no parecen estar cerca de aquí, ya que escudriñé el área en busca de signos de vida y no encontré nada. Satoru apaciguó las preocupaciones del caballero. Ese era su Satoru. Siempre un paso por delante y listo, el suyo fue realmente una combinación hecha por el destino. Entonces creo que es hora de que nos acerquemos y veamos cómo va esto. El marqués Raeven estará aquí en menos de una hora de todos modos con refuerzos. Finalmente habló mientras Satoru asentía con la cabeza en señal de confirmación a sus palabras. POV de Pina. La princesa del Imperio Saderan estaba completamente atónita por los giros inesperados que aparentemente su vida estaba destinada a tomar. No era ajena a las dificultades. Después de todo, nunca la habían tomado en serio desde su nacimiento. Como hija de una concubina, lo mejor que podía pedir era un partido político. Luchó con uñas y dientes para llegar a este punto y ahora estaba siendo utilizada para apaciguar al mayor enemigo que su imperio había conocido. Pero al parecer eso no fue suficiente, ya que ahora estaba atrapada en un asedio causado por sus propios soldados que se volvieron bandidos. Al parecer, la derrota imperial en Alnus fue tan grave que muchos supervivientes consideraron que el imperio estaba acabado y se convirtieron en proscritos. Lo que pasa es que eran soldados entrenados y sabían cómo asediar una ciudad. Esta era su primera batalla, y era un poco irónico que tuviera que pelearla contra su propia gente, como si la sociedad aún no aceptara la vida que eligió para sí misma y quisiera derrotarla. Muchos pensarían que esto era suficiente, pero aparentemente no, ya que se le informó que el Doom que llegó a Falmart aparentemente acababa de salir de sus puertas. ¿Cuánta mierda puede ser mi vida?, murmuró furiosa en voz baja para que solo Hamilton pudiera oírla. O, como deseaba no haber enviado el resto de su pedido a buscar ayuda, había sido ingenua pensando que podrían aguantar tanto tiempo, hubiera preferido tener las cuchillas adicionales a mano ahora mismo. ¿Por qué no hay soldados en la parte superior de las murallas?, enojado, le preguntó a Greco Aldo, su instructor desde que eran jóvenes, mientras se acercaban a las puertas. Huyeron tan pronto como vieron quién se acercaba. Uno de los pocos soldados presentes tartamudeó. Eso no fue una sorpresa, la moral ya estaba en su punto más bajo. Ver que el que se enfrentó sin ayuda a un ejército tras otro habría hecho que los veteranos corrieran por sus vidas. La princesa miró a través de las puertas para observar la situación. Como era de esperar, el primero en saltar a sus ojos fue el gigante envuelto en túnicas oscuras y doradas, con una máscara negra. Aunque lo más sorprendente fue su compañía. El apóstol de Embroy era un hecho cuando escuchó las historias, aunque no esperaba conocer al famoso Boy Mercury. El resto fueron... Bueno, niños, realmente no había otra manera de describirlos. Eso no era lo que esperaba ver. Un ejército, claro, un grupo de niños caminando junto a un adulto destructor de ejércitos. Se habría abofeteado a sí misma si no le temblaran las manos. Dio un paso atrás desde la puerta. Princesa, ¿qué hacemos?, preguntó Grey como si tuviera una respuesta preparada para eso. Nosotros, si el Doom viniera por la ciudad, habría traído algo más que un montón de niños, sí, por la razón que sea que esté aquí. No podemos detenerlo de todos modos, así que... es mejor que tratemos de hacer lo mejor de lo que se nos ha dado. Lo dijo tratando de convencerse sobre todo a sí misma antes que a los demás. Quitó el tronco que bloqueaba la puerta y la abrió. Bienvenidos. Y... sus palabras se detuvieron cuando una mano enguantada de metal bloqueó la puerta cuando estaba medio abierta. Se quedó quieta mientras sus ojos seguían el brazo unido a la mano enguantada hasta que finalmente se topó con la cara, o mejor diría máscara, del responsable. Es muy alto, tartamudeó incluso en su propia mente. Claro, había visto trolls gigantes antes, pero esta era la primera vez que se encontraba con un humano tan alto, literalmente se elevaba sobre ella. Una torre de terciopelo negro se alzaba justo delante de ella. Su cabeza se inclinó ligeramente para mirarla a los ojos, o eso supuso teniendo en cuenta que sus ojos eran literalmente dos gemas azules. Deberías prestar un poco de atención, te arriesgaste a golpear a alguien con ese movimiento contundente. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero juró que nunca antes había escuchado un tono tan profundo, era casi inhumano, como dos lápidas rascándose entre sí. Sintió escalofríos fríos que le recorrían la espalda y, para su consternación, no todo era desagradable, aunque lo negaría hasta su último aliento. Yo ya veo, perdóneme entonces, ese señor. Bien pinta. Qué buena manera de parecerse a un camarón, se reprendió a sí misma en su mente, a pesar de que su cuerpo parecía congelado en su lugar, el sol aún oscurecido por la gigantesca torre oscura frente a ella.
Disculpen mis modales, mi nombre es Satoru, un humilde hechicero del reino Restice, ¿y quién podría ser usted? ¿Tal vez el capitán de la guardia? ¿O la propia condesa? Pina sintió que se le secaba la garganta, nunca antes se había sentido así, tan absolutamente, dominado en todos los sentidos por simples palabras de cortesía. Necesitaba salir de eso. Ella necesita darle una respuesta. Pero, ¿qué se suponía que debía decir? Ella siempre imaginó que este encuentro sería completamente diferente. ¿Se suponía que debía tratar de seducirlo ahora? No. Eso era completamente erróneo. «Estás en presencia de Su Alteza Imperial, la princesa Pina Colada», exclamó Jamosen detrás de ella. No tenía idea de si debía ser relevada por alguien más interviniendo o enojada porque su caballero revelara su identidad al enemigo. La mirada de Satoru se desplazó de ella a Jamosen. Escuchó a su caballero contener la respiración detrás de ella. Aparentemente no era la única que encontraba al hombre desconcertante. «Ya veo, bueno, me gustaría decir que es un placer conocerte, pero en buena conciencia, realmente no puedo decir eso», dijo el hombre gigante mientras abría la puerta por completo, revelando al resto de su extraño grupo detrás de ella. «Diría que el resto de nuestro grupo estará aquí en media hora más o menos, entonces creo que sería interesante escuchar cuál es tu situación actual, princesa». Pina no pudo decir si el hombre estaba tratando de intimidarla o si ese era solo su tono predeterminado. «¿Y el resto?», inquirió con cautela. Podía sentir su sonrisa falsa y agradable casi deslizarse de su rostro. Pero, por supuesto, nunca escoltaría a una princesa a terrenos desconocidos sin una escolta adecuada. Las palabras tardaron unos instantes en grabarse en la mente de Pina. «¿Princesa P?». Se sintió como un loro en ese momento, ya que solo podía repetir las palabras que decía ese hombre dominante. En respuesta a ella, uno de los niños dio unos pasos hacia adelante. Su sencillo vestido azul reflejaba la luz del sol como si estuviera hecho de cristal, mechones dorados que caían hacia abajo dando como resultado un contraste fascinante. El niño hizo una leve reverencia en su dirección. «Saludos, mi nombre es Renathier Chardillon Valveself, tercera princesa del reino de Restice, actual jefe del grupo diplomático de Restice, un placer Su Alteza». Pina tardó unos segundos en registrar lo que acababa de suceder y luego su cerebro decidió apagarse. Una hora más tarde. Pina apenas podía creer su posición actual. A la vida le debió gustar joderla, no había duda de ello. No había otra manera de explicar su situación actual. Estaba sentada frente a los mayores enemigos de la historia de su imperio. La mayor preocupación era, por supuesto, el hombre que se hacía llamar Satoru, el Doom que llegó a Falmar. Luego estaba el noble marqués Raeven que le parecía un senador. Este era el único que le daba un poco de familiaridad. Eso era algo bueno teniendo en cuenta que la siguiente en la línea era la tercera princesa, una niña que ni siquiera tenía la edad de la condesa Miu y, sin embargo, aparentemente estaba a cargo de las negociaciones. Pensó esta res dice que su imperio era una broma o qué. ¿Dónde son tan arrogantes y seguros en su victoria que enviarían a un niño a negociar? Suspiró para tratar de calmar sus nervios. Ella era el centro de estas negociaciones. Superó tanto a Grey como a la condesa Miu, las que en ese momento ocupaban su lado de la mesa de negociaciones. Ya veo, así que los hombres que lograron escapar de mí terminaron causando todos estos problemas. Debería haber usado algunos hechizos más efectivos entonces. Solo buscaba un espectáculo llamativo en ese entonces, pero aparentemente, debería haberme tomado las cosas más en serio. El mago conocido como Satoru suspiró profundamente mientras rascaba el costado de su máscara como si fuera su barbilla. Pina no quería ni empezar a pensar en lo que significaban esas palabras. Se tomaba muy en serio su cordura mental en estos días. «No estoy de acuerdo, Satoru, hiciste lo que era mejor. No podemos evitarlo si este país tiene poca o ninguna disciplina en lo que respecta al personal militar». La joven princesa rubia se acercó ligeramente al imponente hombre, como para consolarlo con su mera presencia. «Sea como fuere, esta situación debe ser resuelta», intervino Raeven. «Efectivamente. Dime, princesa, ¿cuántas tropas tienes a tu disposición?», inquirió el hombre enmascarado, haciéndole hormiguear la espalda una vez más con cada sílaba. «Un poco más de 100, sin contar a los hombres comunes de la ciudad armados pero sin experiencia». Dijo la verdad, no tenía sentido mentir, y dudaba que hiciera alguna diferencia si Satoru realmente quería ayudarlos. Su mera presencia probablemente sería suficiente para terminar la batalla, por absurdo que sonara. Pero entonces, ¿qué sería de ellos? Era una pregunta inútil, si es que alguna vez se la hacía. Era obvio, tendría que seducirlo. No hacerlo no solo significaría el fin para ella, sino para su imperio en su conjunto. Para su vergüenza, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sabía cómo iban las cosas entre un hombre y una mujer, pero nunca había experimentado el más mínimo coqueteo debido a que se la consideraba una rareza entre la nobleza y la realeza. «Creo que sería mejor posponer cualquier otra conversación para después de la batalla. ¿No estás de acuerdo, princesa Pina?», preguntó Raeven trayéndola de vuelta a la tierra. «Sí, creo que sería el mejor curso de acción». Ella estuvo de acuerdo, ya que realmente no tenía nada que decir en el asunto. Vio como Satoru de repente se puso de pie, elevándose por encima de todos en la habitación. «Muy bien, princesa, ¿sabría usted cuál de las puertas tiene más probabilidades de ser atacada? No es que importe mucho, ya que puedo usar teletransportación para moverme de uno a otro en pocos instantes, pero al menos sabría dónde colocar a mis hombres». El destino explicó con frialdad y por un momento Pina se preguntó cómo estaría un hombre así debajo de las sábanas. ¿Sería frío y brutal como en la batalla, o mostraría una dulzura que no poseía cuando se trataba de la vida cotidiana? Probablemente estaba a punto de descubrirlo de una forma u otra en los días siguientes. Tragó saliva mientras contemplaba la perspectiva. Aunque mentiría si dijera que no había una parte de ella que sintiera curiosidad al respecto. ¿Quién era Satoru? Horas después. POV de Satoru.
Los muertos vivientes enmascarados no tenían idea de cómo se llegó a esto. Se suponía que debían probar las aguas y ver si podían presionar a la condesa para que renunciara a la ciudad sin luchar a cambio de títulos y reconocimiento en la corte de Reestice. Por lo que Renner le dijo, una vez que tomaran el control de esta ciudad y las áreas cercanas, básicamente habrían ganado la guerra. Satoru no podía afirmar que lo entendiera todo, pero incluso él podía darse cuenta de que el recorte de recursos como los alimentos a un país significaría la caída casi segura de dicho país. Y, a pesar de que se suponía que se trataba de una aventura rápida y posiblemente incruenta, ahora se encontraba en lo alto de la muralla sur de la ciudad, para vencer un probable ataque de nada menos que soldados convertidos en bandidos. Bueno, ya consultó con Raven y Renner sobre el asunto, y todos estuvieron de acuerdo en seguir su plan. Ya había aprendido que permitir que los enemigos se fueran era solo una causa de más dolores de cabeza, por lo que también podría acabar con todos de un solo golpe. Mi señor, todos los hombres están en posición, esperamos tus órdenes. Un hombre rubio interrumpió sus pensamientos con una reverencia. Se suponía que era uno de esos lugartenientes bajo el mando de Mato, aunque Satoru ya había olvidado su nombre, así que dudó antes de responder. Bien, Lord Raven, ¿ha recibido nuestro amigo el mensaje? Cortó la conversación de inmediato para evitar la vergüenza mientras se volvía hacia Raven, que observaba la puesta de sol en la distancia. Sí, están en camino, aunque deberían ser oídos justo antes del amanecer, ya estaban a mitad de camino, ya que habíamos acordado proceder, aunque, debo señalar, no está muy contento de que le den órdenes. Explicó el marqués con una sonrisa medio maliciosa. Bueno, eso era de esperar, suspiró mentalmente Satoru. Los refuerzos fueron enviados en caso de que la ciudad resultara hostil o cualquier forma de negociación fallara. Ahora se usarán en su lugar para el control de multitudes. Puede gemir todo lo que quiera, tenemos la palabra de la familia real detrás de nosotros. A pesar de todo, Renner era solo una figura principal, seguía siendo una miembro de la realeza y su palabra era superior a la de cualquier noble por defecto. Supongo que sí. El marqués replicó sin dar más detalles sobre el asunto. Archie, Reine, ustedes dos se quedarán aquí y observarán, ya lancé un hechizo antiproyectiles, así que no hay nada que temer a menos que nuestro enemigo sea capaz de hechizos de cuarto nivel. Observarás cómo se libra un asedio como hechicero. Sus dos alumnos, que estaban ocupados discutiendo algo con el lanzador de pelo azul de estas tierras, se volvieron inmediatamente hacia él y asintieron con cierta vacilación. No me importa, Laquius. Está prohibido saltar en cualquier batalla. ¿Me entiendes? El tono familiar pero áspero hizo que Satoru se volviera hacia el dueño de dicha voz. Bueno, no todos los días veía a Renner tan nervioso por algo. Había algo demasiado divertido en observar a la niña más joven castigar a la mayor como si estuviera instruyendo a un cachorro para que no cruzara una calle. Al ver la expresión conflictiva en el rostro del cachorro, dudó que las palabras de la princesa hicieran mucho para disuadirla de hacer lo suyo. Confiaría en Lenas para evitar que hiciera algo extremadamente estúpido. Entonces, dime Satoru, ¿por qué estás salvando la ciudad? Una vez más, su atención se centró en el recién llegado, el llamado apóstol de Enroy, Rory Mercury. La niña casi milenaria era todo un fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, no podía negar su utilidad, ya que era lo más honesta posible con sus respuestas. Le encantaría tener uno de esos apóstoles con quien experimentar. Sus cuerpos eran fascinantes y aparentemente servían como una especie de herramienta para sus dioses. La función, por supuesto, variaba de una deidad a otra, pero la función principal de convertir a un ser vivo en un instrumento sería algo que podría explotar en algún momento. Sin duda, le tranquilizaría para recopilar información en ciertos lugares. Ahora que era de conocimiento público que él estaba detrás de Seven Hands, si sus agentes alguna vez eran atrapados, había poco que pudiera hacer para negar las acusaciones. Pero tal vez, con esta forma de instrumentalización... Parpadeó cuando su visión se puso roja. Parpadeó solo para darse cuenta de que la razón de ese cambio era que Rory solo colocó su rostro a menos de 1 centímetro de su máscara y sus ojos se miraban el uno al otro. Si estás inventando una mentira, no lo hagas, las mentiras empañan el alma, y odiaría que un alma tan perfecta se arruinara. Explicó. Probablemente se perdió de nuevo en sus cavilaciones y dejó su pregunta sin respuesta. Sin embargo, el engaño era la clave de la victoria, y si realmente empañaban su alma, realmente no podía importarle menos. Pero ahora sentía curiosidad, ya que casi parecía dar a entender que podía reconocer una mentira. Mejor que no se arriesgue, por si acaso. No, solo me perdí en mis propios pensamientos por un momento, pero para responder a tu pregunta, es simplemente una cuestión de conveniencia. Una ciudad saqueada e indispuesta sin un líder o cadena de mando sería un dolor de cabeza, si solo necesitamos matar a un par de miles de hombres para evitar todos esos problemas. Con mucho gusto pagaré el peaje. En respuesta a sus palabras, el semidios saltó al borde de las paredes mientras adoptaba una pose digna de su propio NPC. Magnífico. Un hombre verdaderamente conforme a mi corazón. Provocar una masacre y un caos mientras se mantiene el equilibrio y el orden para no hundir al mundo en una ruptura irreparable. Si no supiera nada mejor, pensaría que conocía un avatar de mi dios patrón. La muchacha de pelo negro proclamó aparentemente extasiada ante la perspectiva. Me alegro de que estés tan emocionado. Sin saber qué decir, el no muerto regresó a sus días japoneses como asalariado y soltó lo primero que se le ocurrió cuando trataba con un cliente satisfecho. No te preocupes, si mueres me aseguraré de cuidar bien de tu alma mientras trasciendes a través de mi cuerpo. El semidios le sonrió. ¿Crees que puedes manejarme tan fácilmente? Preguntó el señor supremo, medio serio, medio en broma. No me importaría que me dividieras en dos, siéntete libre de hacerlo. Rory se lamió los labios seductoramente mientras ella bajaba a susurrarle esas palabras. ¿Por qué siento que Peroroncino estaría orgulloso de mí? Satoru se preguntó de dónde venía ese repentino sentimiento. No creo que haya mucha diferencia, después de todo eres inmortal, o eso dices. Decidió no consentir su degeneración. Así es.
Así que siéntete libre de ser tan duro como quieras conmigo después de la batalla, exclamó con un guiño. Satoru sintió que su supresión emocional se activaba en ese mismo momento. Creo que pasaré. Rechazó la oferta, para clara decepción de la chica. No eres divertido. Ella hizo un puchero infantil ante su negativa. Unas horas más tarde. Las primeras señales de que la batalla comenzó fue el fuego en la distancia. Al parecer, los bandidos decidieron que la puerta oriental era un objetivo mejor que el suyo. No es que le importara mucho, de hecho, incluso mejor, ya que sería más fácil para sus refuerzos rodearlos. Solo necesitaban mantener las puertas durante un par de horas más. Tendrán que prescindir de él, ya que mostrarse seguramente provocaría que los atacantes huyeran y él simplemente no tenía ganas de cazarlos. Fue devuelto a la realidad por un fuerte lamento, o mejor dicho, gemido, proveniente del apóstol desplomado contra las paredes. Su expresión no dejaba mucho a la imaginación con respecto a lo que estaba experimentando. Afortunadamente para él, no era el único que miraba, ya que eso habría sido considerado bastante espeluznante. Miró a su alrededor por si alguien tenía una respuesta a los extraños sucesos, pero todo lo que encontró fueron rostros confundidos o asustados. Son las almas. El que habló fue el último que esperaba, dijo sin emoción el lanzador de pelo azul que parecía haber tenido algún tipo de relación amistosa con sus alumnos. ¿Las almas?, preguntó, ya que no tenía idea de que tenían que ver las almas con este. Las almas de los muertos atraviesan su cuerpo para llegar al más allá y, como recipiente, es como un afrodisíaco para ella, explicó la chica con una expresión inexpresiva. ¿Qué demonios? Eso fue todo lo que le vino a la mente mientras su cerebro registraba lo que la chica le estaba diciendo. ¿Hay alguna manera para que se detenga?, preguntó esperanzado, ya que no quería que la niña gimiera eróticamente por el futuro imprevisto. Creo que detener la pelea la detendrá, o de lo contrario me imagino que ella estaría satisfecha luchando. Escuché que el criado de Embroy se complacía en ello. La chica continuó mientras Satoru solo quería hacer face palm. Ninguna de esas opciones estaba disponible en ese momento. La pelea simplemente no se detendría sin razón, y él no podía hacer que ella peleara y arriesgarse a asustarlos por la misma razón por la que él no estaba dispuesto a pelear él mismo. Yo no puedo soportar esto más, oyó gritar al apóstol mientras se dirigía directamente a su alabarda. Antes de que pudiera pensar en sus acciones, Satoru inmediatamente fue a por ella y la agarró por la parte posterior de su vestido para que no pudiera alcanzar el arma. No, debes quedarte aquí, no permitiré que interfieras con mis planes, dijo con calma, como si estuviera sosteniendo a un niño que tiene una rabieta. En respuesta, el semidios ni siquiera pareció escucharlo y estaba tratando de zafarse de su agarre mientras sus gemidos se intensificaban. Después de casi un minuto de retorcerse, la chica aparentemente decidió darse por vencida y, en cambio, se enroscó alrededor de su brazo y cada parte de su cuerpo que pudo alcanzar mientras comenzaba a molerse sobre él. No fue una sorpresa que su supresión emocional estuviera trabajando horas extras desde que la situación cambió a esto. No tenía ni idea de qué hacer. Quería apartarla de sí mismo, pero corría el riesgo de que se le escapara de las manos y arruinara su bien trazado plan. Sus ojos escudriñaron su vecindad en busca de alguien que pudiera ayudarlo. La mayoría solo le lanzaba miradas inexpresivas o perturbadas. Archie escondía su rostro detrás de sus manos, mientras Raine miraba con cierta confusión. Por el amor de Dios, hay niños aquí, gritó en su mente mientras su supresión emocional se intensificaba mucho, para su incomodidad al darse cuenta de ello. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia cierto individuo. Y en el momento en que sus ojos se encontraron, inmediatamente se arrepintió. Esos ojos azules no tenían alma, mirándolo con lo que solo podía considerarse una intención asesina de miras aún por descubrir, agregando eso al ceño fruncido que no debería pertenecer a la cara de un niño, y obtuviste una mirada digna de lo peor que Tabula podría hacer. Más difícil, gritó Rory mientras su rechinamiento se intensificaba. Por favor, alguien, por favor, mátame. No podía hacer otra cosa que desear una muerte que lo salvara de este momento. POV de Pina. Quería llorar de desesperación, no era así como se suponía que debía ser. Bueno, esa frase podría resumir toda su vida en este momento. No tenía ni idea de por qué los bandidos eligieron esta de todas las puertas, cuando la del sur estaba básicamente vacía si no fuera por una fuerza simbólica. Tal vez olieron la trampa. Después de todo, eran antiguos soldados imperiales, tal vez había alguien capaz de guiarlos. Cualquiera que sea el caso, estaban al borde del colapso. Las murallas se mantenían inmóviles, pero el enemigo logró acercarse bastante antes de que nadie se diera cuenta de ellas. Pásame el puto pergamino. Escuchó la orden de uno de los hombres de Satoru debajo de ella. Miró con preocupación y curiosidad mientras el hombre tomaba una especie de papel del otro. Lo lanzó al aire y el papel se encendió en el aire en el instante siguiente, aunque no pasó nada. Antes de que ella pudiera siquiera cuestionar las acciones del hombre, él sacó otro de esos papeles e hizo lo mismo. Esta vez el papel se quemó y de él brotó un orbe de llamas de color naranja brillante. El orbe voló en el cielo como si fuera lanzado por una catapulta. Se arqueó por encima de las paredes antes de descender por el otro lado. Entonces estalló el sonido ensordecedor de una explosión, haciendo que la princesa imperial casi retrocediera en estado de shock mientras los gritos de pánico y dolor seguían desde el otro lado de la puerta. Toma eso. Te digo que estos pergaminos, Perfect Time, son simplemente increíbles. Una lástima que sean tan caros. Ajá. Oyó reír al hombre de Satoru. Decir que estaba sorprendida era quedarse corto, no tenía idea de que la magia pudiera hacer tal cosa, y mucho menos ser utilizada por alguien que claramente no era un mago. Si sobrevivían a esto, tendría que asegurarse de investigar estos supuestos pergaminos suyos. Princesa, ¿qué fue eso? Oyó a Hamilton tartamudear detrás de ella. No sé, Grey, ¿has visto alguna vez algo así? Preguntó su otro caballero, que sacudió la cabeza casi al instante.
No, mi princesa, a pesar de que he luchado en muchas guerras por el imperio, nunca vi algo así en toda mi carrera. Luché contra magos antes, pero necesitaban tiempo y encantamientos para usar sus hechizos, peligrosos pero limitados. Si alguna vez me encontrara con algo así en el campo de batalla, dudo que estuviera aquí contigo en este momento. Su antiguo instructor dio su punto de vista sobre el asunto en cuestión. Bueno, están de nuestro lado por el momento, esperemos que siga siendo así. La última parte se limitó a murmurar para sí misma. La puerta, gritó Grey alarmado. Ina inmediatamente desvió su mirada hacia la puerta de madera que en ese momento estaba en proceso de quemarse. Aparentemente, ese hechizo no solo afectó a sus objetivos, sino que también tuvo algunos daños colaterales. Trae un poco de agua. No podemos permitir que se quemen las puertas. Si llegan, estamos acabados. Ordenó y, aunque algunos de sus soldados se movieron para obedecer, ya era demasiado tarde. Las puertas se desmoronaron en un revoltijo de leña ardiendo. Simplemente tenían su tiempo disminuido en gran medida, tan pronto como se apagaba el fuego, el enemigo entraba a raudales. Eso no parece muy prometedor. Casi saltó ante la voz oscura que venía detrás de ella. Ya lo sabía demasiado bien para su gusto. Inmediatamente se giró para ver la forma del mago gigante Satoru, imitándose a sí mismo entre las sombras, solo sus gemas azules como ojos perfectamente visibles en la oscuridad circundante. Él es señor Satoru. Gracias a los dioses que estás aquí. Por favor, ayúdanos a defender las puertas. Encontró su voz después de un momento de vacilación. No puedo intervenir todavía, aún no ha llegado el momento adecuado. Ella no tenía idea de lo que estaba hablando, pero no se veía nada bien para ellos. Si se trataba de cualquier otra persona, usaría su estado y nombre para forzarlos, pero este era el Doom con el que estaba hablando, podría terminar muerta solo por ser grosera. Por favor, si entran, no sé cuántos morirán. Suplicó, incluso estaba dispuesta a arrodillarse si eso significaba algo y antes de que pudiera pensar lo contrario, ya lo estaba, para los jadeos de sorpresa de sus subordinados. Para ser completamente honesto, no me importa mucho si la gente muere siempre y cuando el plan salga bien, siempre hay un sacrificio mínimo que hacer por cada ganancia en la vida después de todo. Pero ver a alguien de tu posición dispuesto a ir tan lejos para salvar a alguien que probablemente no conoces, de alguna manera es refrescante del grupo habitual con el que estoy acostumbrado a lidiar. Dijo el mago oscuro en su habitual tono profundo, que ahora lucía un ligero toque de curiosidad en él. Salió de las sombras escondiéndolo revelando que no estaba solo, ya que un Boy Mercury muy desaliñado se aferraba a su lado mientras ella lo molía ferozmente. La visión hizo que el rostro de Pina se sonrojara, que se intensificó cuando notó que algunas de las áreas más privadas del apóstol estaban expuestas. Disculpe la escena, Su Alteza. Estaba demasiado ansiosa por unirse a la batalla y tuve que contenerla para que no arruinara el plan. Sin embargo, no imaginé que llegaría a esto. El hombre explicó con calma como si estuviera hablando del clima y no de un apóstol ocupado en usar parte de su cuerpo para satisfacer su lujuria. Satoru usó su mano libre para agarrar algo del interior de su túnica. Lo que sacó fue un pergamino muy similar al que ella había visto usar a sus hombres. Como era de esperar de su experiencia anterior, la maga lo lanzó al aire, lo que provocó que se encendiera en llamas azules. Nadie habló, ya que todos esperaban que sucediera algo. Ya veo, entonces podemos empezar. El hombre dijo como si acabara de tener una conversación mental con otra persona o consigo mismo. Si quieres, princesa, por favor, sígueme hasta las murallas orientales. Por más que Pina quería protestar, no podía hacerlo y se limitó a obedecer completamente muda y estupefacta por todo lo que estaba sucediendo. Salieron justo a tiempo para ver que las puertas terminaban de arder y los bandidos comenzaban a entrar a un ritmo rápido. Los ciudadanos dispuestos a enfrentarse a ellos ya se escondían detrás de unas cuantas empalizadas de madera improvisadas, aunque poco harían para detener a ese número de invasores. Satoru comenzó a abrirse paso entre la multitud mientras todos se hacían a un lado para dejarlo pasar, y a ellos por extensión. Tan pronto como pasó la última línea de hombres, el destino movió la empalizada a un lado con un movimiento de su mano, haciendo llover astillas. Chuepo magia, relámpago. La princesa lo escuchó murmurar esas palabras antes de que extrañas inscripciones de origen desconocido aparecieran sobre él y procediera a disparar rayos contra el enemigo que se acercaba. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, las primeras líneas de bandidos cayeron sin resistencia. Pina no pudo evitar quedarse con la boca abierta solo por eso. Ella, por supuesto, oyó hablar de la magia destructiva que comandaba el mago, ya que se decía que arrasaba ejércitos por sí mismo. Pero escuchar historias y ver las acciones realizadas con sus propios ojos eran dos cosas completamente diferentes. Está aquí. Es la perdición. ¿Por qué está aquí? Corre. Huye. Déjame pasar. Retírate. Innumerables voces y gritos de miedo y terror brotaron de los bandidos previamente ansiosos cuando sus ojos se posaron en la figura solitaria responsable de la muerte de innumerables hombres en un solo instante. Y como resultado, el ejército que antes estaba semi-ordenado, ansioso y que se acercaba, ahora estaba cayendo en un desorden desorganizado entre los que trataban de correr por su vida y los que aún no habían entendido lo que estaba sucediendo y estaban tratando de entrar por las puertas. Esta vista completamente increíble fue la que le dio la bienvenida a Pina cuando pasó por encima de la empalizada improvisada. Acabamos de ganar, no pudo evitar preguntarse. Era inconcebible. Esto iba en contra de todo lo que ella pensaba sobre la guerra y las batallas. ¿Quién podría ser? ¿Cómo podría la mera presencia de un solo hombre inducir, un enemigo vencedor y numerosamente superior, a huir como si acabara de luchar contra una derrota aplastante? ¿Era este hombre, no, este Doom, tan terrible que se las arregló para infundir un miedo aplastante al alma a través de su mera existencia? Ni siquiera los apóstoles tendrían este efecto. ¿No era este un derecho merecido solo por los dioses? ¿Estaba en presencia de alguien que ascendió a la mortalidad y se acercaba o estaba a la par con los mismos dioses? Lo esperaba, pero no importa. De todos modos, ya es demasiado tarde.
A pesar de que esas palabras fueron pronunciadas por un aliado, Pina no pudo evitar sentir numerosos escalofríos que le recorrían la espalda. El mago procedió a moverse despreocupadamente hacia las murallas mientras Pina y su pequeño séquito seguían sus pasos. Entonces sucedió algo absurdo a sus ojos. El mago saltó y llegó a la parte superior de la pared. No, eso fue inexacto, no saltó. El movimiento era demasiado lento para que eso fuera un salto. Él simplemente comenzó a fluir en el aire hasta que llegó a la parte superior de las paredes, con el apóstol de cabello negro todavía en sus manos. Su cerebro tardó unos segundos en darse cuenta de lo sucedido antes de correr hacia las escaleras más cercanas para llegar también a la parte superior de las paredes. Cuando finalmente lo logró y se reunió con Satoru, miró hacia abajo, a los bandidos que se dispersaban en todas direcciones como pollos sin cabeza. Ganaron, realmente ganaron. La batalla ha terminado, la ciudad es nuestra. Gray puso palabras a sus pensamientos, una acción de la que dudaba que fuera capaz mientras su mandíbula aún estuviera colgando. Señor Pespea, ahora. Esas palabras le helaron los huesos, ya que provenían de la última persona a la que quería oír hablar en ese momento por miedo a lo que pudiera decir, y el hecho de que no tuviera ni idea de lo que estaba hablando hacía que la perspectiva fuera más aterradora. Maximizar la magia, falso amanecer. El hombre enmascarado entonó y al segundo siguiente, la princesa fue cegada por una luz que no esperaba. Casi gimió mientras sus ojos lloraban en protesta por el repentino cambio, pero necesitaba ver. Necesitaba saber lo que estaba pasando. Cuando sus ojos finalmente se adaptaron a la luz, se abrieron en estado de shock. El campo de batalla completo ahora era visible gracias a un orbe de luz flotante gigante que no podía mirar debido al brillo. Era como si. Acaba de recrear el sol. Había algo que este mago no pudiera hacer. ¿Era humano? ¿Era un dios descendido para castigar la arrogancia del imperio? Bien, finalmente están en posición. Se tomó un momento para registrar sus palabras y luego para ver a qué se refería. Cuando finalmente lo hizo, el aire se atascó en su garganta. Allí, rodeando por completo a los bandidos e incluso a la muralla oriental, había 10, no, tal vez incluso 20.000 hombres. Soldados por lo que parece. Ampliar la magia, muro de hielo. Como si respondiera a las palabras del mago, pilares de hielo se elevaron frente a las murallas, bloqueando a los bandidos entre ellos y el ejército entrante. Eso es lo que llamé, ser aplastado entre un yunque y un martillo. Dijo el mago aparentemente satisfecho por el resultado final de sus acciones. La princesa recordó que él dijo algo así durante su reunión sobre el posicionamiento de las tropas, aunque hasta ahora no entendía el significado de sus palabras. Tenía que admitir que era una frase adaptada para describir lo que estaba sucediendo. Algunos de los bandidos desorientados comenzaron a cargar contra el ejército entrante, pero fueron rápidamente abatidos sin fanfarria, su número se redujo a miles, y los pocos que quedaban se presionaban unos contra otros para escapar de su perdición inminente, aunque la pared de hielo les impedía ir a ninguna parte. El ejército se acercó y segundo a segundo fue cerrando la brecha entre los dos grupos hasta que dejaron de dejar una distancia considerable entre ambos. Pina no tenía idea de lo que estaban a punto de hacer y no tenía la fuerza de voluntad para cuestionar su acción. Entonces comenzó, como el rugido de un dragón, el sonido de innumerables pies golpeando el suelo rítmicamente como si quisieran sacudirlos solo con su poder. Pero si eso no fuera suficiente, lo que siguió fue extraño y aterrador al mismo tiempo. Satoru. 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 El sonido de innumerables voces coreando ese nombre era desconcertante, por decirlo menos. Como el canto para convocar a un demonio de las profundidades del infierno, y dicho demonio no les dejó esperar en absoluto una respuesta. Cucucu. ¿Era esta la señal de la que hablabas de Pespea, tan grandioso como siempre? Ya veo, tal vez sea solo tu noble sangre actuando. No importa, tal llamado merece una respuesta digna. El mago de túnicas oscuras no dijo divertidamente a nadie antes de levantar su mano libre como para silenciar a la multitud. Ampliar la magia de los gemelos, incinerar. El mago gritó como si tratara de dominar el rugido del ejército. Aunque esas palabras no fueron lo suficientemente fuertes como para hacerlo, lo que siguió ciertamente lo fue. Cientos de gritos de angustia, dolor y terror llenaron el aire mientras la tierra donde se encontraban los bandidos estaba envuelta en un mar de llamas rugientes. Los gritos del ejército se intensificaron, gritando a ese hombre, no, ese nombre de Dios aún más fuerte, como para dominar los gritos moribundos. Amontonados como ratas y quemados vivos, un final digno para tan baja escoria. La princesa casi no escuchó las palabras del dios, ya que no pudo apartar la mirada del infierno de llamas debajo de ella hasta que hasta el último grito se extinguió y solo quedaron vítores en el aire. Oh, finalmente se desmayó. Esas palabras la impulsaron a apartar la vista de la matanza de sus antiguos compatriotas y mirar al responsable de todo esto. La conocida como Satoru sostenía en ese momento a una Boy Mercury aparentemente inconsciente que tenía la parte inferior de su vestido completamente empapada, tanto que comenzó a formarse un charco debajo de ella. Pina tenía pocas dudas de qué tipo de fluidos eran esos, pero no se atrevía a cuestionar nada. Entonces te la dejaré a ti, dijo el dios con desdén antes de dejar caer al apóstol justo en el charco de su propia creación antes de darse la vuelta y alejarse volando. Pina miró a sus caballeros, que probablemente tenían la misma expresión ilegible que ella tenía ahora. Permanecieron allí, mirándose unos a otros mientras el canto y las llamas rugían debajo de ellos. Esa noche, una sola palabra llenó toda Itálica. Satoru. 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 Horas después. POV de Satoru. Estaba exhausto, completamente agotado de fuerza de voluntad. Por amor a todo lo que es sagrado, no podía soportar ni un momento más.
Primero, se ve arrastrado a esta guerra. Luego mata al dragón que quería capturar. Después de eso, lo que debería haber sido una negociación bastante fácil se convirtió en una batalla con los restos de las legiones que había diezmado previamente. Para colmo, tuvo que llevar a un semidios cachondo que procedió a usar su cuerpo como un juguete gigante para salir de ella durante toda la batalla. Y, al final, no tuvo que morir de vergüenza debido a ese coro que inducía a la vergüenza llamándolo por su nombre como si fuera un ídolo en un escenario. ¿Qué diablos es esta mierda? Podía contar con los dedos de una mano el número de veces que había dicho palabrotas en voz alta en su vida, pero esta situación lo merecía totalmente. Tuvo suerte de que su supresión emocional lo desensibilizara por completo a cualquier cosa que sucediera a su alrededor de su persona, o de lo contrario lo habría perdido por completo. En ese momento estaba solo en su habitación. Fue él quien sugirió que todos durmieran un poco antes de que sucedieran más cosas raras. Bueno, no lo expresó de esa manera, pero el sentimiento estaba ahí. Solo necesitaba un momento para evaluarse a sí mismo después de todo lo sucedido y recuperarse mentalmente. Estaba a punto de acostarse en su cama cuando un golpe en su puerta lo hizo gemir. Probablemente fueron solo Renner y Laquios. ¿Es posible que quieran un cuento antes de dormir? Bueno. A él también le vendría bien uno. Después de todo, no había mejor manera de relajarse que perder la cabeza en recuerdos dichosos. Abrió la puerta de su habitación sin mucho preámbulo, solo para ser recibido por la presencia de la princesa imperial cuyo nombre olvidó debido a todo este lío, y su caballero. ¿Puedo ayudarte? Alteza, dama caballero. Preguntó, con la esperanza de poner fin a lo que fuera lo antes posible. Nos gustaría hablar de algo en privado, dijo la princesa, sus mejillas a juego con su cabello en ese momento. Se movió para dejarlos entrar. Después de todo, solo sería un dolor negarles y posiblemente podría influir en futuras negociaciones. Los dos se movieron dócilmente para entrar en su habitación. Ahora que se veía mejor, ambos vestían camisones. Era bastante extraño ya que pensaba que una princesa y su caballero deberían vestirse con un poco más de modestia, aunque no se atrevía a mencionarlo. Recordaba haber escuchado de Ancient One que el sentido de la modestia era extremadamente diferente entre las culturas y cambiaba de una era a otra. Cerró la puerta tras de sí y volvió a su posición anterior, sentado en la cama, antes de volverse hacia ellos. Ambos se estremecieron visiblemente ante su mirada. Bueno, después del espectáculo de hoy, no podía culparlos, ya que estas personas no estaban realmente acostumbradas al uso de magia armada. Debe haber sido un espectáculo bastante espantoso para ellos. Finalmente, la princesa dio un paso adelante, tratando de esconder a su caballero detrás de ella mientras se dirigía hacia él. Soy Pina Koulada, princesa imperial del Imperio Saderan, como tal. Lo haré. Parecía estar atrapada allí, aunque Satoru estaba agradecido por recordarle su nombre, esta vez trataría de recordarlo. ¿Quién es tu amiga, princesa Pina? Trató de quitarse el nombre de la lengua inexistente para acostumbrarse. Ambas muchachas se estremecieron de nuevo, pero el caballero pareció haberse recompuesto y dado un paso adelante. Soy Hamilton un horror, caballero leal a la princesa Pina Koulada, declaró orgullosa con una reverencia. Sus palabras parecían haber sacado de su trance a la princesa que se acercó aún más a él. Yo. Antes de que pudiera decir nada más, otro golpe a su puerta la interrumpió. Satoru se puso de pie de inmediato, bastante seguro de quién era esta vez, y para su predicción, los que estaban detrás de su puerta esta vez eran Renner y Laquios, aunque no tuvo en cuenta la adición de Reine y Arche. Tal vez su suerte estaba empezando a cambiar. Estaba seguro de que una galleta inteligente como Renner sería capaz de lidiar con la princesa en poco tiempo. Después de un pequeño intercambio de cortesías, dejó entrar a los 4 niños antes de cerrar la puerta. La habitación se quedó en silencio cuando los 4 se dieron cuenta de que la princesa y su caballero ya estaban dentro. La princesa Pina y su caballero, Lady Hamilton, estaban aquí para discutir algo, así que creo que deberíamos dejarlos y luego pasar a la narración. Aclaró la situación a todos los presentes. Los niños no dudaron en saltar sobre su cama después de su declaración, todos menos Renner, quien dirigió una larga mirada a las 2 niñas mayores antes de seguir a su séquito. Entonces, princesa, ¿qué ibas a decirme?, preguntó mientras volvía a su lugar anterior. Para su confusión, la princesa pareció perder toda su confianza anterior cuando dio un paso atrás, regresando al lado de su caballero. No, está jodidamente bien, yo esperaré. Ella tartamudeó. Satoru solo se encogió de hombros. Había lidiado con suficiente locura por un día y no quería perder la cabeza tratando de entender cuál era el problema de la princesa. Como quieras. Ahora, ¿qué historia les gustaría escuchar a ustedes 4? Preguntó mientras volvía su atención a los 4 ansiosos niños. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.